En un mini supermercado de esos que todo el mundo conoce, una caja de los famosos gorritos para fiestas de los mayores cae en la mesa sin prudencia. Una mujer con el tono más déspota, mandón y desesperante exige su dinero de vuelta. El chico, sin molestarse, solo le pregunta si tiene su recibo. Ella le pregunta cuál recibo, y el tipo le dice que está, perdón, recuperando la seriedad. Ella sí le comenta que sí es necesario, pero el tipo dice que sí por políticas. Como toda mujer, actuó con calma y comprensible, pero dijo que si un cliente pide un reembolso debes hacerle. El chico, con madurez de todo hombre, le comentó que el comprobante es para asegurar que la venta fue del lugar, pero ella giró la cabeza y dijo que no lo tenía, a lo mejor lo tiró. Él simplemente le dijo que no le podía dar un reembolso entonces, pero ella contraargumentó diciendo que si acaso él lleva los documentos de su casa cada vez que sale. Pero nuestro genio, algo ya fastidiado, le preguntó que si ella tira los documentos de su casa en cualquier sitio, causando que la mujer quedara como una tonta. Con un aire más serio e imperturbable, le tiró el facto de que como él podría saber que no lo compró en otro lugar y solo está intentando sacar provecho. Pero el grito más agudo y molesto del mundo salió preguntando que si acaso la estaba llamando estafadora. Agresivamente le dijo que era una persona sin modales y que solo espere, iba a presentar una queja, una demanda y más cosas, solo le faltó decirle machista, pero aquí no hablamos de esos temas. Silenciando todo, un golpe muy fuerte de un matamoscas tronó, silenciando el lugar. El chico se puso a matar moscas, ignorando a la mujer, diciendo que como esos insectos son tan fastidiosos, creando que la doñita le dé algo por el coraje. La mujer, con cara de desquiciada, se dio la vuelta, ya que no tuvo suerte esta vez, y nuestro chico, con cara de vuelva pronto, querida amiga. Este chico no dijo nada más, pero te lo presento. Esta vez también es un seguidor, pero hoy es de una manera diferente, él se llamará Daniel, en honor a una de las personas que siempre veo activas y que sus palabras me motivan. Agradezco el apoyo, así que escogí esta historia para él. El tiempo pasó tan rápido que la noche llegó en un instante. La puerta se escuchó, otro cliente había llegado. Daniel, fastidiado, lo saludó, y este tipo le devolvió el saludo con alegría, parece que se conocían. Daniel se puso curioso al notar algo, pero le sugirieron que se fuera a casa, ya que de seguro estaba cansado. Le preguntó qué le pasó a su ojo, se veía muy mal. Aunque Daniel no parecía molesto, ya que su amigo le dijo que era por sus prácticas de sparring que se lastimó. Su amigo le dio una gran sonrisa, comentando que los dos tienen trabajos parciales mientras la escuela está en receso. Daniel le echó una mirada y le preguntó que si es divertido estar lesionado todo el tiempo. El chico lanzó unos jabs y dijo que en verdad era algo adictivo, a lo mejor lo entendería si alguna vez pudiera tener un combate. El chico le recordó cómo era él, bastante popular en la escuela porque no competía. Pero Daniel solo suspiró y dijo que pasaba igual que en las artes marciales, así que no podía. Su amigo agrandó su sonrisa, recordándole que siempre ha estado en muchos deportes. Daniel ni siquiera lo volteó a mirar y, algo perdido, le contestó que exactamente por eso sabía cómo eran las cosas. Su amigo quedó pensativo y triste al ver su reacción, él buscaba otro tipo de respuesta. Pero con gran emoción se puso a gritar que tenía una pelea, y si ganaba, debutaría como profesional. Daniel le contestó que era genial, que era muy fácil entonces, con tono irónico, pero su amigo lo regañó preguntando que si acaso sabe lo duro que ha estado trabajando para ello. Ya quitando las bromas, la verdad sonaba muy bien, realmente se ha estado esforzando por ser un profesional, le dijo Daniel con la mirada perdida. Su amigo no dijo nada, solo se le quedó mirando, ya que él parecía muy perdido. Al final lo invitó a que fuera a verlo en su pelea, y Daniel contestó que claro que iría, ya que era el momento en que se podría convertir en un profesional, así que lo alentaría. Con gran emoción le agradeció y le dijo, entre risas, que le enviara el lugar y la hora con un mensaje entonces. Daniel se despidió, y su amigo le agradeció su arduo trabajo, sacudiendo la mano para que se fuera. La noche era fría, con una oscuridad pesada en esa gran ciudad. Daniel simplemente se marchaba a su casa en silencio y a paso lento, pero en un segundo se detuvo, miró al cielo y repitió la palabra profesional. Sin más, se marchó del lugar y, en un parpadeo, era el tan esperado día. Daniel traía ropa de calle, con una mirada confundida, parecía sorprendido y perdido. Veía un local, pero no estaba seguro si era esa la dirección. Llamó a su amigo para ver si le contestaba, ya que le daba algo de vergüenza entrar. El amigo contestó con alegría al saber que era él, y Daniel comentó que ya estaba al frente del lugar. Su amigo le dijo que no podía salir a recibirlo por estar ocupado, así que solo pasara, y le dieron acceso sin problemas. Daniel entró, aunque pensativo,
ya que aun si era un concurso, eso estaba con muy poca seguridad. Pero no le dio más vueltas, pensó en ver otras peleas aparte, pero mejor quería irse a casa después del combate. Notó que el lugar se estaba poniendo muy oscuro cada vez que bajaba. Encontró una puerta al final, así que procedió a empujarla. En lo que la abría, un escándalo comenzó a escaparse del otro lado. Una luz muy fuerte comenzó a salir de la puerta. Como una estampida, temblores de gritos resonaron, la euforia, la alegría y la tristeza se escuchaban, las emociones al límite. Mientras, un combate pasaba en el centro y un luchador mandaba un derechazo centrado en la quijada del oponente. Los ojos de Daniel se iluminaron al instante, un sentimiento le llegó al ver eso. El chico pelón parecía muy alegre, alzó su puño para acabar su pelea. Un impacto directo en el estómago causó que su rival expulsara todo su aire involuntariamente. El corazón de Daniel comenzó a latir más fuerte, como un tambor de guerra. En la pelea, cada golpe, cada movimiento tenso, causaba un latido en el cuerpo de Daniel. El corazón de un guerrero, de un espartano, ¿cómo no podía sentir emoción al ver tal nivel de pasión? Ahora el ataque era del rival, quien aprovechó la apertura para contraatacar. Una patada perfecta llegó al cuello del pelón, quien parecía dominar la pelea, y fue sacudido. Un solo segundo bastó para invertir las cosas. El ganador no es el que más pega, sino el que se mantiene de pie al final. Obviamente, el chico estaba rebosante de alegría. Aun si su cuerpo no podía más, a él no parecía importarle, ya que tenía una felicidad única, un logro hecho para él. El público sentía su pasión, gritaba lo asombroso que era y alababa su buena patada. Daniel tenía los ojos afilados, su expresión era muy seria. No sé cuál era su pensamiento al ver eso, pero la tranquilidad que siempre demostró estaba perdida por alguna razón. Una voz lo llamó, regresándolo a la realidad. Le preguntaban si en verdad había venido. Era su amigo, que ya tenía su ropa para pelear, acompañado por otros 2 chicos a sus espaldas. Con alegría le preguntó que si acaso no se sentía cómodo ahí, pero Daniel le dijo que ese le parecía un lugar de lo menos familiar. Sin darle importancia, su amigo le preguntó cuál era su opinión, si acaso no era impresionante, pero Daniel solo dijo que todo era bastante intenso ahí. Sin más, uno de los tipos de atrás dijo: «John, ya no tienes tiempo». A lo cual el amigo, John, dijo que estaba bien entonces. John puso la mano en el hombro de Daniel y le dijo que si ganaba debían celebrar su victoria, lo cual fue aceptado por Daniel. John se alejaba y el tipo de antes comentó que su amigo parecía tener un gran físico, de hecho creía que era mejor que el suyo, lo cual fue respondido con una sonrisa. Daniel continuaba admirando el escenario y sus cejas se arrugaron nuevamente, pero ni una palabra salía de su boca. John notó eso y, con una sonrisa, solo pensó que era un muchacho muy impaciente. De la nada, un presentador se puso al centro y con un grito presentó a los próximos combatientes. Por parte de la esquina azul, el equipo de ataque, León, quien se preparaba calentando los músculos. Por parte de la esquina roja se encontraba un tipo llamado Choi-Yo, un tipo que se veía muy feliz y con unos ojos de maniático. Sin alargar las cosas de más, los dos estaban en medio del ring mientras el referí pedía que se prepararan. Daniel ya se había acercado, su mirada se arrugó, era el momento de su amigo. El referí le preguntó a John si estaba listo y él asintió. También le preguntó al contrincante si estaba listo y él también asintió. Con eso, los preparativos estaban listos y el grito que iniciaba el combate, pidiendo que lucharan, rompió el aire. 3 golpes de la campana resonaron por el lugar. El rojo fue el primero en lanzar un golpe directo sin esperar un segundo. John giró el cuerpo y lo esquivó con facilidad, no sería presa fácil. El rojo intentó un rodillazo, pero John se agachó para esquivarlo nuevamente sin hacer daño. Pero el tercer golpe sí conectó, separándolo del suelo, afortunadamente tenía la guardia levantada, pero aún así el golpe pareció desorientarlo, sus ojos perdieron órbita. Como pudo, pisó firme y giró su cuerpo al tocar el suelo. Con impulso le acomodó su brazo izquierdo en medio del rostro del rojo, mandándolo a buscar la salida de una vez. Pero este tipo no quería. A pesar del golpe, no cerró los ojos, no quería perder la vista de su oponente. El brazo izquierdo del rival tomó velocidad por la posición, pero justo el brazo derecho de John también estaba surcando el aire al mismo tiempo. Un impacto doble sacudió el rostro de ambos, el sonido sólido resonó en el octágono. El intercambio fue increíble. La batalla continuaba sin tregua alguna, pero Daniel, observándolo, se preocupó. Sentía que su amigo se estaba precipitando demasiado. Los golpes volaban por todos lados y John no tenía ganas de flaquear, pero el enemigo también tenía la misma convicción, lanzaba igualmente golpes por todas partes.
Daniel notó algo y, con un grito que salió de todo su pecho, le pidió que no se apresurara tanto. Pero era tarde. Un golpe ya estaba en su frente, era un impacto directo del enemigo con todas sus fuerzas. Daniel sintió como un escalofrío recorrió su cuerpo, sacudiendo sus miedos. Su amigo veía el cielo involuntariamente, el golpe causó daños terribles. El cuerpo se debilitó, comenzó a perder el sentido del equilibrio, tambaleándose. El rojo no iba a desaprovechar el aturdimiento, así que cargó con todo. Su amigo recuperó parte de la conciencia y vio al rival cerca, pero lo único que pudo pensar es que todo era una mierda. Daniel se aceleró más y le pidió a gritos que reaccionara, tenía que despertar ahora mismo. Pero lo que pasó es que el rojo le acomodó la barbilla, su cerebro estaba dando azotes en cada parte de su cráneo por eso. Sus piernas flaquearon y sus rodillas cayeron al suelo, temblorosas. El referí se metió, alejando al rojo, y le ordenó que parara. Al ver la cara sin conciencia de John, supo que no podía continuar más, ya que no se encontraba en esta realidad. Sin duda alguna, terminó el partido y declararon a Choi-Yo como el ganador. Daniel apretó los ojos con tristeza, ya que no pudo resistir el golpe y se sentía mal de que en su debut profesional fuera derrotado. Pero algo le llamó la atención, el público se volvió loco, así que abrió los ojos muy grandes al escuchar las maldiciones. El maniático estaba sobre su amigo, con una cara más que desquiciada y el árbitro lleno de pánico. Sin razón aparente, comenzó a moler la cara de John con una potencia bruta descomunal, aprovechando su inconsciencia. El referí lo tomó, le dijo que el partido terminó, que qué rayos le ocurría, porque lo hacía. Pero el tipo lanzó a volar al árbitro, diciendo que no lo tocara, y volvió a estar sobre John. El tipo levantaba sus puños a lo más alto de su cabeza para dar golpes a máximo poder. El cuerpo de John no podía moverse, pero se sacudía cada vez que un golpe daba sólido en su cuerpo. Los chicos que acompañaban a John se espantaron y gritaban a la administración, llenos de desesperación, mientras el público estaba aterrado, incrédulo por lo repentino. Una persona ya estaba reaccionando, corriendo a todas sus fuerzas. En segundos, una chamarra surcaba el aire y unos ojos de ira se veían. Una persona vio como ese chico, que no resistiría ver un segundo más, cruzaba todas las gradas. Daniel, con un grito ahogado y con el aliento partido, preguntó con molestia qué diablos creía que estaba haciendo. Su pie se frenó en seco, pateando el suelo con fuerza. De un solo impulso saltó la gran jaula cerrada sin dificultad. El personal, atónito por la locura, pero Daniel no pensó, simplemente su cuerpo ya estaba corriendo por su amigo. Por fin estaba dentro del octágono, cayendo firme en la lona. El tipo lo ignoraba, cualquier ruido, simplemente no le importaba nada. El rojo, con un éxtasis total en cada golpe, pedía que pereciera. No me consta, pero creo que hasta se le paró al enfermo. Pero si tanto le gustaba eso, ¿qué tal ser tomado por el cuello por brazos grandotes y fornidos que lo sacaron de su lugar? Mientras Daniel tomaba impulso, llamaba el nombre de su amigo, apretando los dientes. El rojo estaba siendo arrastrado sin poder resistirse, eso lo desconcertó por completo, no sabía qué era. Daniel apartó al loco, arrojándolo hasta que se estrelló con la reja más alejada del octágono. Pero la prioridad de Daniel era la preocupación por ver a su amigo, así que se acercó a ver su estado. El rojo lo mandó a la mierda, eso solo causó que se molestara más. Su sangre hervía de enojo, su cuerpo se llenó de adrenalina. El público gritó desesperado que volteara, detrás de ti, decía, mientras los demás tenían la boca abierta por la brutalidad. El rojo ya estaba con ojos de muerte detrás de Daniel, quien estaba tan preocupado por la salud de su amigo que no sabía en el terrible tormento en el que se metió. La mismísima parca del purgatorio estaba a sus espaldas. Daniel no tenía otro interés que ver la salud de su amigo, así que, en desesperación, le gritaba sin que nada le importara un pepino. La cara de John estaba congelada, sus ojos miraban como los de un camaleón, estaba muy mal. Daniel gritó por ayuda mientras el rojito se estaba poniendo de piel hirviendo de furia. ¿Cómo se atrevía? Justo ese fue el momento cuando un chico del público le gritó que tuviera cuidado, con una voz llena de pánico. El maniático del rojo quería su cabeza, no le importaba más que romper en pedazos a quien cortó su diversión. El golpe ya estaba muy cerca cuando Daniel se dio cuenta, sus instintos estaban al máximo por el peligro, así que por reflejo alzó las manos para protegerse. Era lo único que pudo lograr en ese momento. Pero con el poder que tiene un luchador, entró un golpe tan brutal que lo lanzó contra las rejas en un parpadeo. Como una ametralladora, comenzó a lanzar puñetazos a la defensa de Daniel mientras lo reprendía, diciendo como un maldito como él se atrevía a interrumpir. Daniel no se podía mover, de puro milagro podía resistir los golpes que parecían bombas contra sus manos,
Solo apretaba los dientes. De repente fue tomado por la nuca. Esa defensa desesperada podía ser aniquilada por un movimiento en específico. Un golpe con rodilla fue con toda la fuerza del rojo y el crujido resonó por toda la arena. Simplemente no se iba a contener. Los expertos entraron en un estado aún mayor de miedo e incredulidad. ¿Cómo se atrevía a usar una técnica tan mortal sobre una persona común?, gritaban. Por fin alguien pudo abrir el seguro de la jaula metálica, aunque la masacre no se detenía. El personal tenía una cara de desesperación, gritando el nombre del rojo para que se detuviera. Una amenaza salió con todo su aliento, diciendo que la suspensión no iba a ser lo único que recibiría esta vez. La rodilla del maniático estaba en el aire después de ser impactada en los brazos de Daniel, pero como pudo se libró con brusquedad usando la fuerza de su abdomen para escapar. La furia de Daniel no había desaparecido a pesar de los golpes y le dijo que era un tonto. Apretó su puño con todas sus fuerzas, la sensación de ver a su amigo apaleado se proyectaba en ese puño. Su pie se puso firme recorriendo la lona, plantándose como un ancla. Su cuerpo giró con el impulso del abdomen, la cintura y la espalda. Como castigo divino, el puño de Daniel acertó de lleno en la barbilla del rojo, mientras el grito de que se detuviera se escuchaba ahogado en Daniel. El rojo perdió la conciencia al instante, no pudo hacer nada ante ese golpe tan increíblemente certero. Un grito de ira salió de Daniel, sus ojos reflejaban su rabia, un sentimiento que puso en ese golpe. Los presentes quedaron estupefactos, sus bocas cayeron de la impresión. Una persona en el público estaba más que incrédula. ¿Cómo era siquiera posible que eso pasara? El rojo, que se convirtió en una bestia salvaje impulsada por pura brutalidad, estaba dormido en la lona por un desconocido, de un solo golpe. Daniel por fin desquitó su enojo y poco a poco comenzó a calmarse, dándose cuenta de algo. Recobrando la razón, se preguntó si el tipo estaba bien mientras lo veía. Pero un grito de que se detuvieran sonó y, como policía latina, se lanzaron contra la persona que se defendió sin importar quién o qué había atacado. 3 personas sometieron a Daniel mientras él peleaba para que entendieran que fue la víctima, exigiendo que lo soltaran. Pero ya ven cómo es la injusticia, y el personal se lo llevó a la fuerza mientras pataleaba frustrado. El sujeto que presenció todo soltó una gran sonrisa y dijo que ese chico era una completa joya. Así pasó la noche tan agitada y maniática muy rápido. Daniel se encontraba tomando una bebida con su destrozado amigo, que sobrevivió. Daniel preguntó algo curioso: ¿cuál sería el resultado final del combate entonces? John comentó que la pelea fue anulada y el tipo Choi-Yo fue retirado definitivamente de la élite del campeonato de lucha. Daniel le preguntó que si eso significaba su debut como profesional, pero él, entre risas, contestó que no ganó por ser el mejor luchador. Al final, John le dio las gracias por salvarlo y por la forma tan rápida de reaccionar y actuar. Daniel le lanzó una sonrisa diciendo que no era nada, pero debía haberse tomado su tiempo para descansar, por eso le pidió que se vieran. John le regresó la sonrisa, ya que quería verlo un rato, aparte tenía algo que decirle en persona. Daniel sonrió nervioso preguntando qué sería, y su amigo arrugó su semblante comentando que prestara atención claramente. Daniel pensaba que su amigo exageraba, pero escucharía lo que quería decir, su cara era muy brillante. Pero ese brillo se apagó en segundos cuando le preguntaron que si no quería practicar boxeo, que lo intentara. Sin esperar respuesta, su amigo sacó una tarjeta para entregársela antes de que dijera algo. Daniel la tomó sin poner objeción alguna. Esta era sobre un director que se encargaba de entrenar personal de peleas de élite. John le comentó lo impresionado que estaba el director al ver cómo derrotó al rojito, así que él mismo dijo que lo podía volver un profesional de MMA. Mientras Daniel veía la tarjeta sin emoción, su amigo continuaba diciendo que por qué no se daba una oportunidad de verlo, ya que eran cosas de una sola vez. Daniel, triste, le preguntó que si podría lograrlo, ya que antes, en su pasado, intentó hacer deporte y solo causó puros conflictos y problemas a sus padres. John llamó el nombre de Daniel para que dejara de estar perdido en tonterías y le prestara atención. Con una cara de que no le importaba un carajo, le dijo que tenía razón si eso pasaba, lo cual tensó a Daniel. Pero alegre, John le comentó que era una broma, que no se lo creyera. Daniel, molesto, le dijo que él estaba hablando muy en serio. John puso su lata en el banco, ya que quería contarle algo de su pasado. La razón por la que empezó en el boxeo no era muy larga ni muy extrema, era algo simple, él quería algo divertido. Levantando su ego como aires de grandeza, mencionó que ese motivo lo está llevando a convertirse en un campeón. Daniel, con voz neutra, le preguntó que a pesar de todo piensa seguir adelante entonces. John, muy contento, le dijo que sí, como él dijo, eso era muy estimulante, era parte de su destino,
aun si le importaba en verdad un bledo ser un campeón. Mirando al frente, comentó que la razón de seguir adelante es porque se divierte y eso le gusta mucho, no se necesita otra razón. Esas palabras hicieron que Daniel sintiera el hormigueo en sus manos, recordó cuando soltó ese poderoso golpe, el latido de su corazón, todo era tan vívido e increíble. Mirando su palma, repitió las palabras, no necesitas una razón para hacer lo que amas. Apretó su puño, a lo mejor eso tenía algo de cierto, las palabras de su amigo. Sin más que decir, tomó impulso y se levantó, lo que causó impresión en John. Daniel comentó que ya era algo tarde, causando la pregunta de que si ya se iba. Daniel, con una gran sonrisa, solo comentó que se iba a poner a entrenar a partir de mañana. John le dijo que era un bribón, pero que lo hiciera y que diera lo mejor que pudiera entonces. Daniel comenzó a marcharse y, sobre el hombro, le pidió que se cuidara muy bien para que se recuperara. John le dio un trago a su bebida mientras no le quitaba los ojos de encima a su amigo. Esa silueta del amigo que lo salvó, alguien que siempre apreció, era su comienzo. Como una proyección divina se reveló una espalda marcada, un público eufórico y una persona en el centro de todo el escenario. Un brillo recorrió los ojos de John, ¿qué era lo que acababa de ver? Algo increíble. No dijo nada. Así, Daniel comenzó a desaparecer por la oscuridad de la noche. John soltó una carcajada. Estaba emocionado al por fin ver el progreso de Daniel, esperando con ansia su futuro. Tal vez, por los golpes, estaba comenzando a alucinar. Pasamos a una escena donde el director está hablando por teléfono, diciendo que entonces se verán más tarde. Terminando la llamada, llega un sujeto que le pregunta si pudo conseguir una reunión, y él le contestó que sí, preguntándole a su vez si en verdad sabía lo que pasó en la liga esta temporada. Él le respondió diciendo que los foros se volvieron locos al saber cómo una persona normal noqueó a un profesional, así que sí lo sabía. El director contestó alegre que se iba a reunir con tal personaje. Preocupado, le preguntó al director si tenía planes de entrenarlo como profesional, y él regresó la pregunta, ¿por qué no encajaría como un prospecto? Incrédulo, el chico de lentes aseguró que solamente fue un golpe de suerte sobre un luchador cansado por su pelea. El director solo se burló, preguntando que si realmente creía en esas cosas como la suerte. Sin discutir, se comenzó a levantar mientras le comentaba que todavía tenía mucho por aprender, pero una cosa sí le dejó clara, Choi-Yo puede que sea un alborotador, pero su resistencia seguía siendo siempre de primer nivel. Mientras se ponía la chamarra, le aseguró que pudo estar lastimado en la pelea, pero era imposible que un golpe de un novato cualquiera lo eliminara. Revisó su reloj, al notar la hora, solo le dijo que se tenía que ir. Así que ya no le daba tiempo de explicar todas las razones. Sin más, se despidió mientras el otro tipo le deseaba suerte en su viaje. Él pensaba que en estos tiempos las habilidades no eran lo único importante, ya que eso llegó a su fin. Sabía que también una actitud única, esa donde podía provocar al oponente, causar tensión o enojo a los espectadores, era parte del combate. Eso destacaba junto al poder, una personalidad que tenga tanta imponencia e importancia que sea capaz de dirigir a los fans al éxtasis. El director solo sonrió. No tenía pruebas, pero según sus corazonadas, ese chico tenía ese estilo único. El recuerdo de Daniel haciendo drama, gritando injusticia, le llegó a la mente mientras pensaba que tenía el potencial de una estrella. Justo por eso cambiamos de lugar a una cafetería. Daniel, con cara confundida, trataba de confirmar si le estaban diciendo que sí, que lo estaban reclutando para convertirlo en un luchador profesional. Preguntó qué vio en él para tomar ese tipo de decisión, pero el director dijo que en lugar de dar explicaciones debía mostrar algo. Sin dar más explicaciones, giró la pantalla en dirección a Daniel. Era justo el momento donde Daniel esquivó la patada del rojito cuando se liberó de su agarre, y la belleza del uppercut que lo mandó por los aires, dejando agarrando señal al loco que necesitaba una lección. Daniel dijo que simplemente tuvo suerte, causando una pregunta irónica de que si cree que eso es suerte. Aclaró cómo cambió su peso, centrándose en apoyarse en su pie izquierdo. Después puso mucho poder, agregando el impulso ocupando la parte superior de su cuerpo y la cintura. Alzando su puño, le dijo que no era un uppercut de una persona normal sin entrenamiento. Con gran emoción le explicó que ese era un verdadero uppercut, un golpe terrorífico y fatal ejecutado a la perfección. Así que, con una gran sonrisa, le preguntó nuevamente que si eso se llamaba suerte o si acaso lanzó ese puñetazo sin la intención de pegarle. Daniel se quedó pensando, pero dijo que en verdad fueron las dos cosas. Esto causó duda en el director. Daniel explicó que como lo estaban golpeando y en esa posición vio una apertura, así que solo fue por ella. El director preguntó si quería explicar que vio una oportunidad y lanzó un golpe, mientras pensaba que en verdad era un tipo sorprendente.
Apenas pudo ocultar su sonrisa, claramente sabía que no se equivocaba. Su corazonada, la emoción, lo invadía, sus instintos le gritaban. El director le preguntó a Daniel que si alguna vez había hecho algún deporte en su pasado o algo similar. Él explicó que practicó 3 años béisbol en la escuela primaria, creía que fue su primer deporte que practicó. Después pasó a practicar lucha libre durante 6 años en la escuela secundaria, tal vez sería el deporte al que más tiempo le dedicó. Con eso, el director entendió todo, así que no le extrañó que su reacción fuera diferente a la gente común, ya que las cosas saldrían muy diferente. Así que, con una seriedad aplastadora y con palabras pesadas, como si fuera lo más relevante del mundo, le preguntó por qué no probaba practicar en las peleas de artes marciales. La tensión se sintió palpable en el lugar. Los dos quedaron en silencio por la pregunta. Daniel se congeló, abrió la boca y la determinación salió en sus palabras, ya que aclaró que definitivamente quería hacerlo. El director se emocionó y se acercó para comenzar a decir 1000 cosas por la respuesta, pero fue detenido en seco. Daniel aclaró que tenía una preocupación, quería saber cómo sería el aspecto financiero de esto, mientras miraba muy fijo al director. Un recuerdo de sus padres, siendo abrumados por las cuentas y los gastos, llegó a su mente, ya que sabía que no debutaría de la noche a la mañana y que para ser un profesional tendría que invertir dinero. Justo por eso no quería volver a agobiar a su familia por solo sus gustos y ambiciones personales. El director comprendió su preocupación y se puso a pensar muy concentrado por lo que decía. Preguntó que si antes comentó que ganaba 1 millón de won cada mes, que si no escuchó mal. Sorprendiendo a Daniel, que no lo podía creer, el director aseguró que él se encargaría de darle ese dinero. Sobre el equipo también, ellos se lo proporcionarían, y que tendría un salario muy similar a los ingresos de un trabajador social. Pero Daniel afiló los ojos, asegurando que no estaban haciendo todo eso de forma gratuita o de caridad, que tenía que haber una condición. El director tomó un trago de su bebida y le dijo que tendría que hacer una prueba de sparring donde estarían presentes los directores generales y ellos deberían aprobarlo. Daniel preguntó qué pasaría si no lo hacían, a lo cual el director, sin pelos en la lengua, le dijo que continuaría su vida como hasta ahora. Daniel sonrió, pensó que era una persona astuta, quería asegurar sus habilidades antes que nada. El director le dijo que todo era su elección, así que dependía todo de él. Le preguntó si tenía más dudas. Daniel preguntó cuándo sería la pelea, a lo cual le respondieron que sería en un mes en el gimnasio Yun, también tendría su entrenamiento en ese lugar. Daniel tenía otra duda y, sin más, le preguntó que si existía la posibilidad de cambiar la fecha de su prueba. El director entendió que era verdad, muy poco tiempo, así que mejor lo contactara cuando quisiera realizarla. Pero escupió su bebida de la impresión, ya que Daniel le pidió que fuera mejor hoy mismo. El director, confundido, preguntó que si escuchó bien al decir que hoy, lo cual Daniel dijo que sí, que hoy. El director le preguntó que si hablaba en serio, no entendía qué pasaba con ese loco. Daniel solo sonrió con una mirada tenebrosa, diciendo que era muy en serio lo que decía, no tenía ninguna duda en lo que pensaba. El director se rascó la cabeza, en primer lugar, quería saber la razón por la que quería hacer la prueba el día de hoy. Eso sí que no lo entendía. Algo seco, le dijo que las artes marciales no son tan fáciles como cree, pero Daniel lo afirmó, eso lo tenía más que claro. Por eso mismo, no importaba si era hoy o el mes que viene, sus habilidades serían las mismas de todas maneras. El director se impresionó mucho. No sabía por qué, pero las cosas que decía parecían sonar muy convincentes, pero aún así la respuesta es no, ya que tienen que buscar un compañero para su entrenamiento adecuado a él, así que lo mejor que podía hacer es retrasarlo una semana. Pero Daniel pensó que si no resultaba, daba igual que el mes. El director le pidió que mínimo intente aprender lo básico antes de hacer el examen. Daniel, algo incómodo, dijo comprender. Sin más que decir, el director comenzó a recoger sus cosas, diciendo que la prueba será en una semana a las 15 horas, pero le lanzó una mirada intimidante, con palabras secas, le dijo que era momento de volver atrás ahora mismo, así que estaba seguro de que no se arrepentiría. Pero Daniel solo sonrió y le contestó que no lo haría. Su cara mostraba un brillo único e increíble de comodidad. El director solo retrocedió la cabeza levemente y un suspiro salió por la reacción tan particular, así que se burló diciendo que ya sabía cuál sería el resultado para un novato que hará un examen apresurado en una semana. Daniel rápidamente, al escuchar esas palabras, se levantó con un gran impulso, diciendo que se iba a despedir primero entonces. El director le dijo que no había problema y que se cuidara muy bien en ese tiempo. Daniel, alegre, le dijo que sí, esperando la semana que viene para verse. Así fue como terminó esa plática y las cartas se pusieron en la mesa, exponiendo el futuro de Daniel.
Nos encontramos en un edificio, dentro de este parecía ser el gimnasio que le dijeron. Daniel estaba enfrente mientras se preguntaba si ese era el lugar correcto, mirando muy serio. Sin más, solo pasó a entrar al edificio y comenzó a recorrer las escaleras con un paso lento pero firme. Así llegó a la puerta de la entrada. Antes de pasar, su reacción fue apretar los puños y tomar aire inflando su pecho. Así, con alegría, abrió la puerta, llamando a ver quién podía ver en el lugar. Al instante notó tipos con músculos increíblemente definidos entrenando con esmero, sin distraerse por nada. También unos chicos que estaban practicando poses de lucha, mientras uno guiaba claramente cómo poner los brazos en su posición. En el ring se podían ver y escuchar los poderosos golpes que se estaban dando en las manoplas de entrenamiento, y los ojos de pasión del chico se notaban muy dedicados. Daniel se quedó con la boca abierta al ver ese golpe, pensó que era algo increíble. De la nada llegó su amigo preguntando por qué se quedó ahí parado, que debiera haberlos buscado cuando llegó. John lo comenzó a regañar, que no se quede como una roca otra vez, que no lo ignore, mientras intercambiaban risas, una amistad muy cercana. Así se presentó el entrenador, era parte del equipo llamado Park Sun, por lo cual Daniel regresó el saludo y se presentó. El entrenador comentó, al parecer tan cercano a Jun, que le parecía si dejaban las cortesías, lo cual Daniel aceptó sin problemas. Park le dijo como el director Hang le comentó los temas del examen que tendría la próxima semana. Mirándolo muy serio, le dijo que le iba a decir algo con toda sinceridad, comentándole que era mejor no hacer el examen. Pero John los interrumpió al instante y le dijo a Daniel que iba a buscar su ropa de entrenamiento para prepararse para la práctica, rompiendo el diálogo anterior. Esto causó que todos se marcharan en un instante, dejando solo a Daniel con ideas en la mente. Pero él no se preocupó por nada, solo afiló los ojos y pensó que por fin ahora todo empezaba. Pero el entrenador lo volvió a ver después de cambiarse y le dijo de manera muy cruda que, honestamente, para él solo era una pérdida total de tiempo, mirándolo con fastidio. Esto rompió la mentalidad de Daniel, que ya tenía la emoción al límite para comenzar, quedando con los ojos muy abiertos. El entrenador preguntó en voz alta, muy molesto, que se puede aprender en una semana, ya que el tiempo pasa demasiado rápido, mientras Daniel no se movió en lo que esperaba. Solo asintió cuando el entrenador le dijo que aún así tenían que hacer lo que se pudiera, que si lo entendía, y con un sí muy fuerte, no le importaba nada más. Sin más, el entrenador le preguntó qué era lo más importante durante una pelea, que creía que era. Daniel contestó simple, diciendo que tal vez los golpes, y el entrenador lo afirmó de manera simple, las artes marciales son diversas, pero causar daño es la cosa más fundamental y básica. Y como se esperaba, iba a demostrar lo que es el jab, ya que eso era la base de todo. Así que se puso firme frente al costal y lanzó un golpe rápido y certero que impactó con precisión, causando que se tambaleara levemente. Daniel miró con detalle cómo lanzaba el golpe, estaba en silencio mientras escuchaba cómo tronaba la lona y se sacudía. De la nada, al no perder detalle de las acciones, su reacción fue enchuecar la boca y arrugar las cejas. El entrenador paró el saco y le preguntó si había visto bien a detalle cada movimiento, lo cual Daniel le respondió con un simple sí. De manera extraña, el entrenador le preguntó si en verdad creía que lo tenía y qué pensaba. Daniel fue sincero y mencionó con brutal honestidad que su golpe se veía un poco sucio y además torpe. El entrenador se molestó y cambió la posición de sus manos y dijo que tal le parecía esto entonces. De la misma forma dio un jab, pero este causó un golpe mucho más contundente, sacudiendo el costal con tanta fuerza que la cadena comenzó a tronar por la agitación de su peso. Daniel se emocionó y dijo que eso se veía mucho mejor, y el entrenador dijo que estaba en lo correcto. Pero Daniel quedó muy confundido cuando le dijeron que primero debía aprender el primer golpe, y no sabía el porqué de eso. El entrenador explicó que en las artes marciales se debe tener cuidado con patadas, agarres y una gran diversidad de golpes más y diferentes. Así que por eso la distancia era muy importante, y el segundo golpe era muy común en el boxeo por la clase de objetivo que se mantenía a distancia, pero en las artes marciales el oponente se podía acercar a ti, así que no era efectivo por esa diferencia. También las posturas eran muy distintas, en las artes marciales es más baja y las piernas más separadas. Por eso tenían un golpe recto que era algo similar al boxeo, mientras el entrenador veía el costal explicando. Así tomó postura y le dijo que el recto se puede combinar con el jab, así que prestara atención. De forma simple le dijo que se tenía que lanzar un golpe y recuperar el puño rápido, y justo al terminar girar la cintura al mismo tiempo, utilizando la otra mano para tirar el golpe recto. Al terminar, debe mantener las manos atrás de la mandíbula, la mano delante de la cara para mantener la guardia. Sin más explicación, le preguntó si comprendió todo,
y Daniel alzó la cara y dijo que sí, que entendió por completo. El entrenador obviamente sentía que le estaba tomando el pelo, así que miró con ojos sin emoción a Daniel, quejándose y diciendo que era todo. Daniel se levantó preguntando si en verdad era todo, pero el entrenador le dijo que sí, ya que todos piensan que es fácil, pero tenía que dominar esos dos, así que practicara hasta que se acostumbre. Así se retiró agitando la mano y le dijo que tuviera cuidado con el balance del costal, porque se puede lastimar la muñeca por la inercia o un mal golpe. Mientras Daniel se ponía enfrente del saco para poder hacer los 2 golpes que le explicaron, su amigo paró al entrenador diciendo que tal vez se estaba pasando. Pero él, algo molesto, le preguntó a qué se refiere, si le está enseñando todo lo que sabe. Su amigo le preguntó que si eso es enseñar, solo le dio un montón de palabras que iba a aprender solo escuchando todo eso. El entrenador se cruzó de brazos y le preguntó muy serio qué cambiaría si le enseña bien, si acaso será diferente en algo. Cerró los ojos y le dijo que solo era una semana, aun si tuviera talento, eso es algo que él veía imposible por completo, preocupando a su amigo, diciendo que aún así lo considerara. El entrenador comenzó a marcharse diciendo que ya lo consideró, como es su amigo, tomó su tiempo para explicarle solo por él, así que mejor deje de hacerse ilusiones y se vaya a entrenar un poco y después se fuera a descansar. Pero unos estallidos de puños comenzaron a sonar con tanta potencia que llamaron la atención de los dos que estaban discutiendo y voltearon buscando el origen. El saco se sacudió con una brutalidad que parecía deformar su cuerpo, casi irreconocible. Daniel se convirtió en una máquina de lanzar puños, jabs precisos sin fallar, azotaban contra el pobre objeto que no paraba de ser repelido a pesar de su peso. No solo eso, Daniel aprovechaba el movimiento del costal para comenzar a girar en su órbita, para que no perdiera distancia debido a que se alejaba por cada golpe que lanzaba. Con gran facilidad comenzó a intercalar los jabs con el golpe recto, su cara estaba tan concentrada en replicar las técnicas que le mostró el entrenador con la mejor precisión posible. Esto dejó impresionados a los dos, con la boca abierta. El entrenador le preguntó a su amigo si en verdad era su primera vez, pero él contestó que, al verlo ahora, no lo sabía, pero sí es seguro que era la primera vez. Daniel se volvió uno en su mundo, concentrado en sentir cada parte de su cuerpo, cuál era el mejor ángulo para causar más daño sin agotarse. Con eso, el último golpe sonó como un cañón. El costal, que estaba lleno de arena con un peso muy alto, se levantó muy alto. A pesar de todo eso, ese golpe llevaba tal fuerza que si una persona normal lo lanzara se lastimaría. Pero Daniel no parecía perturbado en lo más mínimo. El sudor caía como lluvia, pero él no parecía en lo más mínimo cansado. Un sudor frío recorrió la cara del entrenador, la emoción lo comenzó a llenar y un pensamiento lo iluminó mientras apretaba los dientes, esto está a punto de ponerse muy interesante. Una patada dio de lleno a un dummy de entrenamiento, haciendo que tronara por la ejecución precisa. Era Daniel, que estaba practicando con el entrenador, lanzando patadas con las instrucciones que recibió. Un grito con fuerza le pidió que se detuviera muy enérgicamente. Aquí no entendí la referencia, pero se las dejo tal cual a ver si alguien lo comprende y me la explica, pero el entrenador preguntó que si hacía ballet, que si una mosca va a aterrizar en tus dedos de los pies. Se acercó, golpeando los dummies, le dijo que estaba usando mucha fuerza, que eligiera un punto y atacara, mientras Daniel solo jadeaba. Con un grito le dijo que era primordial aprender a atacar rápido con los pies, y Daniel asintió mientras miraba sin flaquear un segundo, aceptando el regaño. Un grito repentino rompió la concentración, una voz saludaba a todos los presentes. Un sujeto se estaba rascando la cabeza, desordenándose el cabello, creando un desastre. Este tipo entró con una despreocupación total y unas fachas, mientras les decía a todos que habían hecho un buen trabajo. El entrenador salió rápido a saludarlo, preguntando cómo fue el seminario, y él, con una sonrisa, le dijo que salió como siempre. Pero le preguntó que nunca había visto a ese tipo antes, mientras le echaba un ojo a Daniel, y el entrenador explicó que era el chico que le explicó por teléfono, el mismo al que el director Hang le puso el ojo. El entrenador pasó a presentar al supervisor Sang, como es costumbre y cortésmente, Daniel le hizo una reverencia saludando. El supervisor le preguntó que si le gustaban las artes marciales mientras se rascaba la poca barba. Creo que un durazno tiene más pelos que este tipo. Daniel se sorprendió por la pregunta, pero dijo sincero que lo veía muy divertido, que veía torneos a menudo. Los ojos del supervisor solo se achicaron por las palabras y solo un entiendo salió de manera pasivo-agresiva. De hecho, el ambiente cambió por completo, sintió las miradas de los presentes como si un escalofrío lo recorriera. El supervisor solo se alejó y le dijo que hiciera lo mejor que pueda, entonces podría obtener resultados decentes.
Se despidió del entrenador diciendo que siguiera con su buen trabajo, y él agradeció despidiendo al sujeto que se marchaba. Sin más, el entrenador le dijo que continuaran ahora entonces, y Daniel lo miró serio y le dijo que sí. Pero en lo que todos iban a sus lugares, no pudo evitar mirar al supervisor que se iba muy despreocupado. Así el tiempo pasó en silencio. Solo quedaba un día para la prueba. Daniel estaba muy frustrado, no sabemos la razón, pero sus pensamientos solo se llamaban patético y bastardo. Daniel comenzó a proyectar todas las imágenes del entrenamiento que se dedicó a hacer, pero a solo un día no podía hacer una patada en condiciones. En ese momento se recriminó el estar pensando en tomar la prueba en una semana. Su cuerpo no paraba de sudar. Sonriendo forzado, mencionó que pensó que si lo hubiera pensado bien no habría pedido hacer la prueba de inmediato, pero que más quedaba. Así se irguió de nuevo y dijo que mejor practicaba un poco más. A sus espaldas llegó el supervisor, quien curioso le preguntó qué hacía ahí a esas horas, captando la atención de Daniel. Sin más, el supervisor le preguntó cómo va esa patada que ha estado practicando todo el día, pero él contestó que no ha podido entenderla. El supervisor se tomó la barbilla y le dijo que intentara hacerla una vez más entonces. Daniel se sorprendió y preguntó dudoso, pero él le dijo que no lo miraría y que lo hiciera de una vez. Daniel le pidió disculpas y quería preguntar qué edad tenía, con una mirada muy preocupada, pero el supervisor tronó la boca y le repitió que lo hiciera ya. Sin discusión, Daniel se puso enfrente del costal, calculando el ángulo perfecto para que el golpe diera en el blanco. Así tomó inercia con el impulso de su cintura y la fuerza del movimiento surcó su pie en el aire. Los ojos del supervisor no parpadearon siquiera en toda la ejecución, al parecer notó algo. El golpe de Daniel, como siempre, sacudió el costal, la fuerza creaba un sonido intenso, su cuerpo equilibrado en el movimiento. Mientras recogía el pie para acomodarse, miró al supervisor y le preguntó cuál era su opinión. El supervisor, sincero, le lanzó unos ojos sin importancia y solo le dijo dos palabras: tú apestas. Se puso enfrente y le dijo que como solo ocupaba las piernas y parte del cuerpo era muy lento, que también era muy importante usar el abdomen en el golpe. Explicó cómo esos músculos están conectados, que si no los usa, cómo cree que pueda utilizar todo el potencial. Así que se puso a mostrarle y le dijo que prestara mucha atención a cómo lo haría, lo cual Daniel lo miró curioso. Así bajó su centro de gravedad y mencionó que tenía que apretar los músculos de los abdominales para así tirar de ellos. Al mismo tiempo debe levantar las piernas, una vez que todo eso pase, girar la cintura. La patada llegó de lleno al costal, que sonó aún más fuerte, casi como si pareciera despedazarse, tal vez en cualquier momento la dura piel se iba a partir. Daniel quedó atónito. Es como si una revelación mística fuera lo que presenciaban sus ojos pasmados, muy abiertos. Con un destello que recorrió su pupila, eso era todo, justo esa era la patada que él se estaba imaginando realizar. El supervisor pidió su opinión muy alegre, y él le dijo que era increíble, ahora le hacía pensar que era un veterano en eso. El supervisor se medio molestó, a lo mejor pensó que le dijeron viejo, pero le pidió que intentara hacer lo que explicó. Daniel se puso enfrente nuevamente, comenzó a destensar los músculos con saltos leves para que no tuvieran tensión innecesaria que lo frenara. Así también bajó su centro de gravedad y repitió como un murmullo la frase de apretar el abdomen al mismo tiempo. Así volvió a lanzar la patada, pero esta vez pareció como un zumbido que avanzaba con su pierna mientras cortaba el aire. La patada fue aún más fuerte que antes, ya que la velocidad multiplicó su fuerza pura que tenía Daniel. Estoy seguro de que alguien moriría si la recibía directo. Daniel al instante sintió la gran diferencia. Aunque muchos sepan lo básico o lo vean en la tele, no es lo mismo al ejecutar algo perfectamente. El supervisor le sonrió y le dijo que estaba mucho mejor, no lo hizo nada mal. Pero el agotamiento que tenía Daniel por fin lo alcanzó, así que se dejó tirar al suelo mientras soltaba un grito de cansancio y liberación. El supervisor pasó a decirle que ahora entendía por qué el director Hank se interesó y estaba tan impresionado, ya que aprendió muy rápido al solo verlo una vez. También dijo algo que sorprendió mucho a Daniel, ya que irónicamente le repitió que él claramente pensaba que hacía eso solo por diversión, como si fuera un juego. Daniel alzó la mirada preguntando por qué pensaba eso, pero el supervisor le recordó que él mismo lo había dicho antes. Ahora recordó cómo cuando se conocieron él mencionó esas palabras, o más bien algo similar. Ahora entendía el peso de sus palabras y pidió disculpas, no era su intención la forma en que se notó como menospreciaba el deporte. Pero el supervisor le dijo que no se tenía que disculpar, ya que en parte tenía razón, un encuentro de artes marciales debía ser divertido e interesante también. Sonriendo, mencionó que se necesita un sentido para querer tener la vocación en la MMA,
Encontrar eso como divertido es mejor que considerarlo un trabajo. Daniel quería decir algo, ya que todos siempre ven ese objetivo con mucha seriedad, pero antes de que hablara el supervisor lo mandó a su casa a descansar, era importante cuidarse, le mencionó. Pero él no lo iba a dejar así, como pudo, se levantó lo más rápido que pudo mientras le habló al supervisor. Con un grito más que apasionado, dijo con toda sinceridad, «Muchas gracias». Creo que para él era la única forma que encontró en ese momento para demostrar lo que sentía. Una sonrisa que apenas tenía cabida en el rostro del supervisor le comentó que se calmara, ya que si alguien lo veía pensaría que es uno de sus miembros. Sin más, se dirigió a la salida a paso continuo y le deseó la mayor suerte mañana, ya que su examen estaba cerca. Daniel quedó serio mientras lo veía. Algo lo invadió en ese instante, la palabra miembro le comenzó a dar vueltas en su cabeza mientras su mirada estaba perdida. El tan esperado día llegó y Daniel estaba listo frente a la arena, con su contrincante también equipado para comenzar en un instante. A vista general, este tipo parecía una persona decente, no como el maniático de rojo, pero su cuerpo sí se veía trabajado. Daniel también estaba calentando los músculos. Al ser un novato, él llevaba careta de protección a comparación de su rival. Una persona de traje parecía que llegaba justo en ese momento al gimnasio. Este era el director general de la Elite FC, quien preguntaba si era ese niño de ahí. A sus espaldas, el director le decía que sí. No era hermoso, pero Kim le preguntó qué tan violentos eran sus golpes. Mientras lo miraban, el director le dijo que el entrenador habló bien de su nivel de aprendizaje, pero Kim, con voz neutral, comentó que necesitarían comprobarlo. Su amigo le explicó que no se pusiera nervioso, que era un sparring, así que tenía que relajarse, y él aceptó. Aquí tengo que explicar, aunque trato de usar términos que sean entendibles y fáciles, el sparring es un encuentro de práctica. Según sé, existen 3 tipos, técnico, condicionado y abierto, y cada uno existe para un objetivo, así que continuemos. De parte de su contrincante, su entrenador le explicaba que se acababa de incorporar, así que no se pasara de la raya, pero que no se confiara. El sujeto le sonrió diciendo que era un peso pluma, así que ni siquiera ocuparía potencia para el entrenamiento, pero agrandando su sonrisa mientras sus cejas se arrugaban afirmó que aún así se encargaría de derribarlo, que si no había problema. Sin alargar de más, nos pasamos al centro del ring, donde el árbitro pedía que se reunieran en el centro. Mientras el greñudo se burlaba de Daniel, que no lo tomara de tonto, el entrenador dijo que es un combate de 2 minutos en 3 asaltos máximo y sería un combate de pie. Aquí es como te decía, un sparring condicionado, ya que se agregaba la limitación de estar a pie, como el boxeo, así que se limitaban las llaves como es común en las artes marciales. Aparte, se prohibía el uso de codos y rodillas como restricciones en la pelea. Así que Daniel tenía cerrados los ojos porque intentaba estar calmado, buscando su paz y serenidad. El árbitro temporal les dijo que se prepararan, se dieran un choque de guantes y se fueran a sus esquinas. Sin más, la campana sonó dando sus golpes y el grito de luchar se escuchó con fuerza. Sin esperar una décima de segundo, el pelón lanzó un gancho, pero Daniel se agachó perfecto para esquivar el puño. Aún así, comenzó a lanzar un derechazo, pero el manejo de cintura fue magnífico por parte de Daniel, quien esquivó nuevamente. Ahora una patada baja fue bloqueada antes de que tomara impulso para causar un verdadero daño, los reflejos eran afilados. Kim notó eso y soltó un pequeño halago comentando cómo su defensa era bastante buena mientras observaba. Daniel comenzó a tomar distancia con unos pequeños saltos en el octágono para detener la lluvia de golpes, pero el Greñas no quería dejarlo escapar tan fácil. Se burló pensando que estaba escapando como un cobarde cualquiera y comenzó la persecución. Ahora lanzó un golpe recto que dio sólido contra la guardia de Daniel, pero aún así el impacto sonó demasiado aterrador. Con un movimiento único, el greñudo cambió de posición, era su oportunidad ahora que no veía por la guardia alta. Un impacto directo sonó en el costado de Daniel, que lo hizo gemir de dolor mientras su cuerpo se separaba del suelo por la fuerza. Como pudo, Daniel se contuvo para no gritar y no cerrar los ojos por el instinto natural del cuerpo. El Greñas lanzó más golpes pensando romper la defensa, ya que el dolor no iba a desaparecer tan fácil. 4 golpes consecutivos resonaron en sus brazos. Kim comentó cómo lo estaban masacrando, pero el director le mencionó que supone que aún no se ha podido soltar por completo. Alzó la mirada algo nervioso y se preguntó que ya debía ser hora, ¿qué le estaba pasando? ¿Acaso iba a dejar que todo terminara así? El greñudo le hizo una burla, que si acaso no pensaba defenderse en lo más mínimo, mientras otro pesado puño iba en su dirección. Daniel arrugó las cejas, sin perder un milímetro de su trayectoria, giró levemente la cabeza para que el golpe solo zumbara partiendo el aire.
El chico quedó atónito, simplemente no lo esperó. Impresionado, solo miró a Daniel, quien estaba debajo de él con la guardia completamente abierta, y como un misil lanzó un uppercut que dio directo en la cara del sujeto con tal fuerza que los pelos de la barba saldrían como cabellera del tipo. Kim soltó un silbido de impresión y belleza ante lo magnífico, y el director retomó la emoción imitando el golpe con alegría. También el contrincante admiró con una sonrisa, en verdad fue un buen golpe, pero aún el tipo estaba consciente. Rápidamente trató de lanzar más golpes, pero regresamos al inicio donde Daniel hacía lo posible por no ser tocado por nada, esquivando. Pero esta vez un derechazo acomodó la sonrisa del contrincante, mandándolo a ver si ya puso la marrana. Pero el Greñas le regresó la cortesía diciendo que no, así que mandó a Daniel a ver si ya puso la otra marrana. Pero Daniel le metió otro golpe centrado, sus labios se deformaron, hasta su nariz se hundió. Tal vez él era el verdadero nacimiento del que no debe ser nombrado. Daniel también sufría castigo, si no fuera por su careta, seguro que ese golpe causaría una gran devastación. Su amigo lo admiraba, diciendo cómo Daniel no se estaba echando atrás aún cuando se enfrentaba a un profesional. La campana sonó marcando el fin de la ronda 1, y el supervisor estaba serio a comparación de su amigo, que lo animaba con euforia. El árbitro pasó al centro deteniendo todo y mandó a cada uno a sus esquinas. Daniel se echaba agua pensando que fue genial, lo estaba disfrutando, ahora no entendía por qué dudó tanto antes, era un imbécil. Mientras el medio tiempo terminaba, Kim dijo que no parecía nada mal, sabía pegar, y el director, emocionado, que era como le platicó, que tenía plena confianza en él. Pero Kim no paró ahí, se puso más serio y bajó levemente la cabeza, mencionando que sin embargo algo faltaba. La pelea comenzó de nuevo, un intercambio feroz y constante se reanudó. No eran personas bailando, eran guerreros en un intercambio donde ninguno retrocedía. Pero el aliento se comenzó a hacer pesado, el oxígeno no estaba llegando, se estaba forzando a respirar por la boca. Daniel estaba mostrando la falta de entrenamiento, la respiración se mostraba más que agitada, apenas llenaba sus pulmones del oxígeno necesario. Kim comentó que, a falta de experiencia, no tenía resistencia, así que no pudo mantenerse entero para dividir su energía, lo cual causó un nervio enorme en el director. Los brazos de Daniel le pesaban y el castigo del rival llegaba golpeando su defensa para no ser alcanzado por sus puños. Otra vez Daniel fue arrojado contra las rejas, el combo de 4 jabs lo hacía rebotar contra el límite en cada impacto. El greñudo le dijo que pensó que podría aguantar, pero era una decepción, así que solo intentara no desfallecer mínimo. Daniel no contestó nada, solo intentaba resistir para que sus brazos no fallaran y uno de esos golpes tan poderosos llegara a causarle un daño irreversible. La campana sonó como una salvadora en esa masacre unilateral que estaba sufriendo. El árbitro se puso en medio para que pararan, ya que la segunda ronda llegó a su fin y el Greñas parecía estar muy emocionado. Así Daniel cayó rendido en su esquina, las piernas las sentía más que pesadas y su cuerpo se transformó en un lastre. Su amigo lo asistió nervioso, le dijo que tomara aliento lento para que se recuperara mientras quería comprobar su estado. Kim le dijo al director que al parecer no quedaba más que ver, y él contestó con frustración y apretando los dientes que suponía que tenía razón. Pero la respuesta cambió, diciendo que no estaba al final tan mal, así que lo terminaría de entrenar bien. Esto causó gran alegría al director, que le dio las gracias muy feliz. Pero un grito tan fuerte llamó la atención del director y de Kim, que se marchaba. Una voz a todo pulmón gritó el nombre de Daniel. Obviamente, Daniel giró la cabeza y miró al supervisor preguntando qué pasaba, aunque solo una mirada seria se veía en su rostro. Con todo pulmón le gritó con enojo preguntando que acaso así se iba a comportar dentro del ring, esa pregunta causó escalofríos. Con casi ira subiéndole al rostro, le dijo qué clase de loco o bastardo se iba por ahí con la cosa fácil hacia un oponente. Esto claramente llamó la atención del Greñas, quien se preguntó en qué cosa de qué como que ir con calma, pero la pregunta recorrió el aire. ¿Acaso las artes marciales eran un deporte de caballeros? El director quedó atónito al escuchar cómo el supervisor mencionaba que caballero su culo, que las artes marciales para él eran un deporte de punks para agarrarse de las pelotas y sacarse los ojos por capricho. Mostrando una mirada determinada, continuó diciendo que antes ya le había mencionado que lo disfrutara sin preocupaciones, y las palabras que en verdad calaron a Daniel fue cuando mencionó que si no lo hacía se arrepentiría más tarde, así que solo luchara como siempre lo hizo y quiso hacerlo. Pero una sonrisa le pintó el rostro cuando el supervisor le recordó que aún así no vaya a tomarlo por las pelotas. Jajaja, disculpen, esto sí me dio risa. Sin más que decir, Daniel se quitó el equipo diciendo que entonces podría hacer lo que gustara. Nadie objetó nada,
Solo la mirada de Kim fue llamada por el escándalo, mientras la ronda final estaba dando comienzo. Daniel se acomodó el cabello caminando al centro con una sonrisa que apenas cabía en su cara. Dijo que era momento de tomarse las cosas en serio, así que esta vez hagámoslo de verdad. Daniel comenzó a estirar sus brazos para empezar a calentarlos, mientras su oponente, solo por curiosidad, lo veía caminar cómodamente. No sabía por qué esa actitud, sumada a sus palabras, lo había cabreado un montón. Maldijo a ese bastardo mientras subía su guardia. Mientras tanto, Daniel parecía seguir jugando, haciendo movimientos exagerados. El greñudo aseguró que ya no tendría piedad, y justo antes ya le estaba dando una paliza. Notó cómo ahora tenía una postura y una expresión muy relajadas, sentía que se enfrentaba a una persona completamente diferente, mientras Daniel no paraba de sacudir el cuerpo. Pero no se intimidó. De hecho, tensó todo su cuerpo para probar que escondía. Sus ojos tenían ira contenida, a punto de explotar. Solo al escuchar la campana, su cuerpo se movió con un estallido que casi alcanza a Daniel, quien por milagro pudo escapar saltando a un costado. Pequeños brincos, casi cayéndose, marcaron un poco de distancia mientras Daniel luchaba por mantenerse erguido. El director perdió el color, mientras los demás se burlaban de lo gracioso que era aquello. El director dijo que se acabó, que estaban condenados. Solo se lamentó, pensando que si se hubiera quedado quieto podrían haber conseguido el contrato y ahora todo se fue por el desagüe. ¡Qué frustración tenía! El greñudo se llenó de confianza y pensó que todo había sido un engaño, que solo eran palabrerías para aturdirlo. Pero como su ira no se disipaba, atacó con toda su fuerza para mandarlo a dormir, mientras Daniel solo observaba. Sin embargo, quien conectó un golpe devastador fue Daniel, que de la manera más rápida e imposible mandó lejos al oponente. Eso claramente sacó de concentración al tipo. Fue tan rápido que no vio qué pasó, se preguntaba. El director suspiró con alivio, su corazón se calmó, aunque los demás no supieron cómo le pegó con tanta facilidad. El greña sentía el dolor en su rostro, pero aún así lanzó otro golpe que Daniel esquivó nuevamente, agachando su cuerpo. El greñudo lo vio en una posición muy expuesta, así que alzó su puño. Ese definitivamente iba a ser un golpe destructor para que entendiera. Y fue verdad. Daniel se movió con una agilidad monstruosa y sumió su puño en su costado, causando que el tipo fuera levantado unos centímetros de la lona. Tan solo miren la cara de dolor del sujeto. Si no fuera por el entrenamiento que lleva para llegar a ese nivel, quién sabe qué clase de consecuencias tendría su cuerpo, pero recibió mucho daño. Trató de recuperarse contraatacando, pero Daniel tomó en ese segundo distancia, con la guardia alta, preparándose para cualquier cosa. La cara del tipo era incrédula. ¿Cómo podía estar pasando eso? ¿Qué demonios sucedió? Mientras recuperaba el aliento. Pero Daniel sonrió y lo provocó para que atacara, sacudiendo la mano, pidiendo que no se detuviera ni se rindiera tan fácil. Al chico casi se le salían los ojos de la cara, apretó los dientes con tanta fuerza por la molestia de que ese bastardo se estuviera burlando de él. Así le dio directo al ego. Sin miedo alguno, se lanzó a una velocidad increíble, pero con la guardia alta, ya que no iba a dejarse vencer por la ira. Sin embargo, estaba siendo completamente dominado. Los golpes eran dirigidos y esquivados como si solo estuvieran jugando con su cuerpo. El tipo ocupó técnicas de todo tipo, se escuchaban los golpes, no reducían su poder, ya que se podía oír cómo partían el aire, pero solo eso, golpeaban aire, porque nada estaba siendo conectado. Esto comenzó a sentirse como un peso, no por el cansancio, sino por la presión de que, aun si lanzaba cientos de golpes, ninguno estaba haciendo nada realmente. ¿Cómo era posible? Daniel no dejaba de mirarlo, su sonrisa no se apagaba. Era como una danza, y él se volvió el director que controlaba todo. Pero el greñudo pudo ver cómo Daniel se decidió a lanzar otro golpe, así que se preparó para que no lo volvieran a lastimar. Sin perder de vista al rival, levantó las manos para bloquearlo y buscar una oportunidad, determinado a encontrar una apertura. Pero sus costillas se sintieron a punto de estallar. Una patada lateral parecía mandarlo a volar, con un sonido aterrador. En su poca conciencia, nunca se imaginaría que le lanzarían una finta, y lo peor es que ese golpe era increíblemente potente incluso para su cuerpo. Estaba aturdido, pero Daniel no tuvo piedad, preparó su puño derecho para destrozarlo al fin. Como pudo, levantó los brazos en desesperación y apretó los dientes, pensando en reducir la mayor cantidad de daño, ya que no podía esquivar. Pero sus costillas crujieron nuevamente. El terror de ser aplastado en la cara dejó libre el camino para que una colosal patada entrara directo. Los demás quedaron con la boca abierta. ¿Cómo podía ser que lo estuvieran sometiendo de esa manera? A lo mejor se estaba conteniendo demasiado, pensaron.
Pero Kim estaba impresionado, era más que claro que no estaba yendo fácil, sino que estaba siendo brutalmente aplastado. Todo estaba magníficamente controlado, desde cada extremo de sus dedos, sus brazos y pies, hasta su mirada, todo coordinado a la perfección. Estaba usando el arte del engaño para sacar de ritmo al rival sin que éste fuera capaz de saber cómo actuaría Daniel para atacar. Era extraño, golpes muy cuestionables pero efectivos, pasos que se veían descuidados pero resistentes. Esa clase de técnica era muy rara, una facilidad de movimiento que oscilaba entre la crudeza y la destreza. Kim se preguntó si ese era su estilo natural, si ese novato estaba luchando con tanta determinación. Por primera vez, una enorme sonrisa comenzó a crecer en su rostro, casi temblando de la emoción. Esa sensación era comparable a una bofetada intensa cuando uno está dormido. El Greñas no era tonto ni tan engreído como para no saber que estaba siendo dominado, aunque no lo quisiera admitir. Era un desafío para él, y eso hería mucho su orgullo. Aún así, se lanzó gritando que no se dejaría consumir por su ritmo, su cara era furiosa. Pero Daniel, con un uppercut perfecto, lo mandó a mirar las luces del techo. Su cuello parecía querer separarse de su cuerpo y se despegó del suelo nuevamente. Pero eso no sería todo. Daniel no iba a ser compasivo, no es una batalla hecha para los cobardes. En el aire, preparó una patada. Sin miedo alguno, comprobó si su cabeza podía mantenerse pegada a su cuerpo, volteándole la cara directo a la salida para que supiera por dónde irse a llorar con su mamá. Daniel suspiró. Su corazón latía con fuerza, el sudor caliente recorría su cuerpo mientras liberaba aire lentamente. Por el contrario, su rival ya no tenía conciencia. Su cuerpo estaba completo, pero su mente se fue muy lejos, a lo mejor fue a ver si mamá Coco hizo sopita para comer. El cuerpo cayó como un bulto, rebotando en la lona, y Daniel simplemente no le quitó los ojos de encima mientras recobraba la postura. Así, un silencio tenebroso dominó el lugar. Todos vieron cada detalle sin parpadear un segundo, con el aliento cortado por la tensión. El supervisor aclaró su voz, diciéndole al árbitro que si no iba a terminar la batalla, causando que al tipo le recorriera un escalofrío que lo trajo a la realidad. Así, apartó a Daniel, diciendo que el partido terminó y que se fuera a su esquina. Todos los presentes que vieron lo que pasó comenzaron a felicitarlo con mucha emoción, diciendo lo genial que fue todo eso. El supervisor le mandó una sonrisa, no dijo una palabra, pero se veía más que satisfecho. Daniel también le devolvió una cálida sonrisa mientras bajaba las escaleras de la arena con la misma satisfacción en su cara. Kim le mandó una sonrisa a Daniel, captando su atención. Le dijo que fue un gran partido, un resultado inesperado, y Daniel dio las gracias. Kim alzó la cara y solo le dijo que podía ver que tenía un hábito bastante fatal. Así, comenzó a decirle que el último asalto estuvo actuando menos que un combate, parecía una pelea callejera. Eso dejó mudo a Daniel. Kim comentó que son atletas, y que ese deporte tiene reglas y otras cosas que se deben cumplir, y que, a sus ojos, una persona que no puede diferenciarlas no merece ser un atleta. Con una cara más seria, aclaró que tal vez sonaba duro y despiadado, pero que nunca se debe cruzar esa línea. Daniel no dijo nada, solo lo miró, y su rostro frunció el ceño. Es como dicen, una mirada dice más que 1000 palabras. Kim lo notó más que obviamente y le preguntó si tenía algo que decir. Daniel explicó que entendía lo importante de la deportividad, pero dijo que mientras no fuera una falta, preguntó si eso significaba que podía hacer lo que se le diera la gana entonces. Kim se sorprendió y le preguntó si en verdad creía eso. Molesto, Daniel dijo que sí, ya que perder un partido no significa nada en realidad, aclaró, mientras su rostro no parecía inmutarse. Kim suspiró y cerró los ojos, diciendo que lo discutirían más tarde. Luego mencionó que pasarían al tema del contrato, preguntando cuándo quería firmarlo y si quería hacerlo en ese instante. Pero Kim se asustó, casi temblando, cuando escuchó a Daniel decir que no firmaría el contrato. Eso era algo que claramente jamás llegó a imaginar que escucharía. El director se tomó la cabeza para evitar que su alma dejara su cuerpo, mientras a Kim se le iba a reventar una vena cuando Daniel le dijo que creía no estar hecho para ser un atleta de élite. Con cortesía, bajó la mirada, inclinándose y pidiendo disculpas, mientras los demás quedaron en silencio. El supervisor lo miró, impresionado, mientras un sentimiento único lo invadía. Ese chico, ¿qué era? Pasó el tiempo y nos trasladamos a un restaurante, con el sol ya oculto dando paso a la luna y las estrellas. Una voz se escuchaba preguntando cómo se sentía el director general, diciendo que entendía. Era el supervisor, quien hablaba por teléfono, repitiendo que entendía y dando las gracias por la información. Sin más, colgó, y al parecer Daniel lo estaba acompañando, mirándolo desde la mesa a lo lejos.
Daniel dijo que lo sentía por causarle problemas, y el supervisor le respondió que entonces sí sabía cómo sentirse mal, al parecer. Procedió a sentarse y le dijo que lo escuchaba con atención, mirándolo fijamente. Ya más serio, le preguntó la razón por la que quería unirse a su equipo. Daniel, emocionado, dijo que por qué no hacerlo, que acaso se necesitaba una razón para ello. Pero el supervisor le dijo que era un bastardo. Luego le preguntó si intentaba vengarse del director general Kim porque había sido un poco duro. Daniel negó, diciendo que no era la razón, pero que podía distinguir claramente el bien del mal. Daniel comenzó a jugar con sus manos, ansioso, y explicó que antes hacía deporte en su tiempo de estudiante, y que todos sus entrenadores le habían dicho lo mismo. Recordó cómo le gritaban con enojo, pidiendo que dejara de quejarse y solo hiciera lo que le decían. Otro lo miraba con desprecio, gritando que ya le había dicho que dejara de comportarse de esa manera y solo hiciera lo que le estaba mandando. Todos sus compañeros y él sufrían golpes, como si fueran látigos, si no obedecían. El supervisor preguntó si veía la sombra de esos entrenadores en Kim, y Daniel contestó que sí, que todos eran iguales, diciendo tienes que actuar así, tienes que hacer aquello, siempre lo mismo. Dirigiéndose al supervisor, aclaró que él era una persona muy diferente, lo cual sorprendió al supervisor, preguntándose el por qué o el cómo. Daniel explicó que en su pelea él le dijo que luchara como quisiera, ya fuera tocando las pelotas o picando los ojos, mientras disfrutara y no fuera una falta. El supervisor respondió que simplemente lo dijo con la sangre caliente porque lo estaba haciendo mal. Daniel contestó que tal vez, pero que ningún entrenador le diría eso a un atleta. El supervisor se sintió pensativo con esas palabras, como si le golpearan directo al alma, llamándolo basura. Le pidió que no fuera tan duro con la verdad. Daniel continuó explicando que esas palabras le llegaron al corazón porque nadie se lo había dicho nunca, y aclaró que por eso quería aprender de él. El supervisor quedó en silencio, mirándolo fijamente. Cambió la plática y tomó las pinzas, diciéndole que comiera ya, porque si no se enfriaría. Luego suspiró, levantó las pinzas, cerró los ojos y dijo que ahora entendía de dónde venía. Tomando una carne cruda con las pinzas, mencionó que la mayoría de la gente que empieza en las artes marciales por amor y pasión, como él, y colocando la carne en la parrilla continuó diciendo que es la misma que renuncia en menos de 2 años. La razón es que no se lo pueden permitir, ya que aguantan hasta que empiezan a morirse de hambre. Explicó que las artes marciales son un deporte que se puede disfrutar de verdad si se logra llegar hasta fin de mes, y que ese también es el motivo por el cual todos quieren unirse a las asociaciones, donde se puede ganar en enormes cantidades. Así que le dijo a Daniel que si tenía la intención de ganar dinero, tenía oportunidad. Pero Daniel le dijo que jamás. Masticando su carne, le aseguró que lo hacía porque le gustaban las luchas, no el dinero. Pero el supervisor aseguró que de 100 personas, todas tienen esa mentalidad. Daniel contestó que si era así, que lo dejara también comenzar de ese modo. Sin embargo, el supervisor continuó diciendo que 99 de esas 100 personas que dijeron eso se rindieron. Daniel entrecerró los ojos y comentó que entonces existía una supervivencia del 1%. El supervisor también entrecerró los ojos, con la cara arrugada, le dijo que las posibilidades eran escasas. Daniel puso los palillos sobre la mesa al escuchar esas palabras, con toda la seriedad del mundo, aseguró que entonces él sería ese 1% de las estadísticas. Aparte, soltó una verdad absoluta, comentando que planeaba que esa fuera su última oportunidad, sorprendiendo al supervisor. Con una voz apasionada y los ojos encendidos en determinación, dijo que había decidido que no quería volver a una vida limitada por el dinero. Esto fue tan escandaloso que todo a su alrededor quedó en completo silencio, creando una tensión pesada. El supervisor de repente tomó su copa y se la bebió de un solo trago sin razón alguna, y al instante chocó el vaso frío con fuerza sobre la mesa, rompiendo la tensión. Preguntó nuevamente si estaba seguro de no arrepentirse después, y Daniel contestó que era su decisión, tomada para no tener ningún remordimiento en el futuro. El supervisor aseguró que cambiaría de opinión cuando no tuviera dinero, pero Daniel respondió que cuando llegara ese momento trabajaría como un loco para recuperarse. Aquí el supervisor lo corrigió, porque eso de trabajar como un loco lo dijo con un proverbio de su país que no tiene sentido en español, así que no lo puse. Pero se mueren de risa porque Daniel se equivocó de manera muy tonta, así que mejor suscríbete para que no quede tan tonto y saque algo por sus palabras. El supervisor dijo que ya no iba a discutir, al parecer su decisión era inamovible. Así que Daniel preguntó si lo aceptaba. El supervisor, muy contento, preguntó si acaso cambiaba algo que lo aceptara o no, como si ese fuera el verdadero problema. Luego dijo otro refrán, pero este sí se entiende,
comentó que había que golpear el hierro cuando está caliente, así que empezaba mañana. Daniel dio las gracias. El pensamiento del supervisor era de sorpresa. Cuanto más miraba a ese chico, más interesante se volvía. No sería nada raro si se hubiera unido a una asociación. Es común que la gente que hace deporte sinceramente, impulsada por pura pasión entre cuerpo y alma, termine con un destino que le sonríe tarde o temprano, y que la fortuna sea la consecuencia. Pero algo había pasado. Recordaba cómo los chicos terminaban retirándose antes, fastidiados y deprimidos. Los tiempos habían cambiado, poniendo el dinero por encima de la pasión, y eso lo amargaba, pero no podía culparlos por ello. Ahora, con este chico, no tenía la menor idea de qué sería del futuro ni qué cosas vendrían con él. Aún así, sacando una sonrisa calmada, una cosa estaba segura, no quería dejar a este chico con otra persona, quería estar en primera fila para verlo. Mientras Daniel comía, le dijo que hablaría con su entrenador respecto al tema, pero que no se le olvidara llenar un formulario de solicitud para la afiliación. Daniel dijo que sí, pero casi se atraganta cuando el supervisor le dijo que le cobrarían las cuotas de la afiliación hasta que entrara. Por primera vez, Daniel se puso muy serio, con total tensión, dijo que eso era poco, que no le podían hacer un descuento. El supervisor casi se muere atragantado con su bebida, una carcajada enorme salió de él a todo pulmón. Daniel preguntó si podía, ya que su situación era apretada. El supervisor, llorando de la risa, le dijo que hablara con su entrenador, que él sabría qué hacer en ese caso. Así, Daniel comenzó a preguntar si podía retrasar el pago, ya que tenía que ver cómo conseguir dinero para unos impuestos que tenía. Pero eso no fue todo. Preguntó si podía pagar a plazos, cuánto tiempo tenía, si podían ser 6 cuotas en vez de 6, y muchas cosas más. Aunque el supervisor decía que sí a todo, Daniel seguía preguntando 1000 cosas más, pidiendo formas de reducir sus pagos, causando una molestia creciente en el supervisor. Por último, de manera muy feliz, preguntó si también se podía quedar con la ropa deportiva que le habían dado. Eso fue el hilo que rompió el equilibrio que mantenía cuerdo al supervisor. Fue el límite que lo explotó. Gritando que se detuviera, pasó de la manera más maniática posible, gritando que bastaba, y rompió la ropa deportiva que Daniel estaba usando en ese momento. Daniel sintió como se le partía el corazón y quedó congelado. Tal vez sí se pasó con todo eso, así que ya no dijo nada más. Así, volvemos nuevamente al gimnasio, donde Daniel pasó su primera semana entrenando para la prueba. La puerta se abrió y un paso firme se posó a punto de entrar nuevamente. Un grito de saludo causó que los presentes voltearan curiosos por el escándalo. Ahí estaba Daniel, rascándose la cabeza, mientras los demás decían su nombre entre risas. Al parecer, estaba de vuelta. El entrenador, ahora feliz, le dijo que no se quedara ahí parado y que entrara de una vez, ya que tenían mucho que hacer. Daniel entró emocionado, levantó el puño, agradeció el trato y pidió que cuidaran muy bien de él, ya que daría lo mejor de sí también. De esta forma llegamos a la oficina que está dentro del gimnasio. El entrenador estaba preparando un café mientras Daniel estaba sentado esperando. El entrenador le preguntó si quería beber algo, que si un americano o un café instantáneo, y Daniel, sonriendo, le pidió un americano, por favor. Pero le dijeron que no tenían, solo instantáneo, causando que Daniel cambiara la cara. Entonces, ¿para qué le pregunta? Después de un rato, Daniel tomaba su café mientras el entrenador estaba sumergido revisando unos documentos con gran detalle. De la nada, comenzó a toquetear a Daniel por todos lados, causando que se espantara. Bueno, mínimo si le invitó un cafecito antes. Daniel le preguntó que si le gustaba o qué, pero él, serio, comentó que estaba sabroso, pero que no lo estaba haciendo por necesidad. Daniel creía entender por qué lo hacía, pero era un poco difícil pensar en otra cosa que no se definiera en eso, ya que le estaba toqueteando mucho el pecho. De pronto, el entrenador perdió el color, no se había dado cuenta. Sonrojado, se levantó y le preguntó cuánto tiempo llevaba sin hacer ejercicio. Daniel comentó que más o menos 2 años. El entrenador se sentó y le preguntó si había aumentado de peso. Daniel comentó que aumentó 7 kilos en un año y que desde ahí se había mantenido. Eso significaba que vigilaba lo que comía. Daniel preguntó si era para determinar su clase por el peso, y el entrenador lo felicitó. Al parecer, no era ingenuo. Metiendo información a una bitácora, le mencionó que su masa muscular, líquidos y físico parecían estar en muy buenas condiciones. Daniel, curioso, le preguntó en qué clase calificaba. El entrenador le mencionó que al parecer su peso era estable, así que tal vez no tendría problemas. Sin perder la mirada de los papeles, le comentó que aún así lo tenía que comprobar a detalle, pero lo más probable es que fuera peso ligero.
Daniel preguntó si estaba seguro, ya que él pesaba 80 kilos. Pero el entrenador, con confianza, lo aseguró, eso significaba perder 10 kilos. Daniel se preocupó, ya que perder tanto también le afectaría en su fuerza y resistencia, seguramente. Pero el entrenador dijo que no se preocupara y que confiara, que él sabía cómo trabajar para que no perdiera músculo ni resistencia. Daniel preguntó si los pesajes eran como en la tele, un día antes de la pelea, y el entrenador lo confirmó. Eso confundió aún más a Daniel. ¿Cómo se suponía que aumentara 10 kilos en un solo día después del pesaje? Pero el entrenador suspiró, diciendo que no se preocupara, que su entrenador encargado gestionaría eso cuando llegara el momento. Pasando al siguiente punto, dijo que su caso era particular, porque normalmente uno se somete a pruebas y luego lo incorporan al departamento de atletas. Pero, con el peso de palabras absolutas, le recriminó que él se hubiera unido después de un entrenamiento básico, que no entendía de rutinas ni sabía de métodos, por eso no sabía nada. Daniel se puso en lágrimas, ya que tenía mucho que aprender. Así que el entrenador dijo que tenía que aprender jiu-jitsu, kickboxing, lucha libre y entrenar el cuerpo para los encuentros, así que tenía muchas cosas por hacer. Sin más, puso suavemente una hoja sobre la mesa, arrastrándola, diciendo que ese sería su programa de entrenamiento. En resumen, los lunes y jueves serían acondicionamiento y fuerza, los demás días, clases de distintos estilos de combate, y los domingos, descanso. El entrenador le dijo que eso era todo, que si tenía alguna pregunta que quisiera hacer. Pero Daniel dijo que no sabía. El entrenador preguntó que no sabía qué, que si acaso no había entendido. Daniel aclaró que no tenía ninguna duda, ya que había entrenado por algunos años. Cerrando los ojos y acomodando sus papeles, el entrenador dijo que ese sería un mes de prueba, si no podía, cambiarían la rutina. Levantándose, advirtió que el entrenamiento era muy duro. Pero Daniel, mostrando sus músculos, dijo que no era su primer día, así que fuera tan fuerte como quisiera. Eso agradó al entrenador, que le sonrió y le dijo que parecía muy confiado. Daniel se levantó presumiendo, comentando que solo era un simple ejercicio. El entrenador le preguntó si empezaban ya. Daniel se puso vigoroso y mencionó que cuál sería la razón para no hacerlo, así que fueran de una vez. Así llegamos a Daniel sin poder mover un músculo, casi se lo llevaba la huesuda. Estaba más desnutrido que nada, mientras maldecía al cielo, casi muerto. El entrenador le dijo que su respiración estaba muy agitada y que era mejor que descansara sentado, pero Daniel prefería estar desvivido. Como pudo, Daniel se acomodó quejándose en un poste para sentarse y el entrenador le dijo: ¿Qué pasó, papito? ¿No que el todas mías, el gallo de gallos? ¿Ahora por qué tanta lloradera? Mencionó que ese era el entrenamiento de principiantes y preguntó qué pasaría cuando tuviera que entrenar como los campeones. Para iniciar, se aventó press de banca con 90 kilos, de ahí unos kettlebell altos y 12 bajos, mancuernas alternadas con 12 kilos y para descansar un poco, unas 140 sentadillas con peso. Aquí yo les encargo que se avienten un comentario si se pueden hacer esa rutina fácil. Aparte, tenía el método de que en cada repetición se aumentaba el peso por cada serie. Pero, en secreto, el entrenador sí estaba impresionado, ya que como método para encontrar el peso ideal se aumenta al principio y, al no poder, se reduce gradualmente hasta estabilizarlo. Daniel pudo completar todo con pesos aún mayores. Aún así, Daniel se estaba muriendo de espasmos musculares y sudor extremo, pero estaba muy alegre. El entrenador pensó que era extraordinario. Y aquí, chicos, les explico que él lleva años entrenando, así que no intenten sobreexigir sus cuerpos si van a entrenar, mucho cuidado. El entrenador le preguntó por qué se reía, que si acaso ya se había vuelto loco por el cansancio extremo. Pero Daniel solo le dijo que era porque le gustaba. Explicó que le gustaba la rigidez en los músculos y también la sensación de cansancio, mientras en su cara apenas cabía su gran sonrisa. El entrenador tronó la boca alegremente, comentando que lo que tendría que estar diciendo es que ya no podía hacer eso por más tiempo. Daniel alzó la mirada y le mencionó que no era la primera vez que dudaban de sus capacidades. Eso causó impresión en el entrenador por lo repentino del comentario. Recordó cuando se quejaba de él con su amigo y preguntó si acaso lo había escuchado de casualidad. Daniel, sonriendo, le contestó que en ese momento lo dijo sin importar nada alrededor, de una forma tan deliberada. El entrenador aclaró su voz, con los ojos cerrados, comentó que estaba siendo un poco duro en ese momento debido a que, pero Daniel lo interrumpió antes de que continuara, diciendo que solo era una larga excusa. El entrenador ya no continuó y dijo que entonces estaba bien, que se levantara porque terminaron los estiramientos. Daniel, muy alterado, preguntó si solo eran estiramientos.
Aquí estos dos comenzaron a discutir por tonterías. Se me hace muy pesado poner cosas sin relevancia, pero piénsenlo como niños peleando. Pero un tipo llegó por la espalda con un ambiente tenebroso, mencionando que Daniel no había pasado por la verdadera definición de intensidad. Con el calzón manchado, Daniel salió corriendo del susto, ya que ese tipo llegó de la nada y muy cerca de él. Este tipo enorme era también un entrenador, encargado de músculo y fuerza, llamado Young Tae. Daniel preguntó qué estaba haciendo ahí, pero él mencionó que era el encargado de la otra mitad de su entrenamiento mientras hacía poses. Sin preguntar más, tomó con firmeza a Daniel, que pronto sentiría que se le salían los ojos del agarre, diciendo que se fueran entonces. Daniel mencionó que no era buena idea cambiar de entrenador a media sesión, así que seguiría con Seon. Young le preguntó si era verdad lo que dijo, que si existía un problema o cómo debían proceder en ese caso. Seon quedó quieto, mientras en silencio miraba con detenimiento, la tensión crecía en su cara, inexpresiva. Daniel, atrapado como cachorro, pedía súplica con los ojos tristes y el labio fruncido, devolviéndole la mirada. Eso causó que Seon arrugara las cejas por Daniel, y una sonrisa cálida se pintó en su rostro. Daniel también recuperó la alegría, como si una luz de salvación lo iluminara, un destello recorrió sus pupilas. Así, Seon se despidió diciendo que ya no tenía nada que hacer, que se lo llevara. Daniel comenzó a perder el alma, gritando que esperara, que aún faltaban más estiramientos. Pero a Young ya no le importó y lo siguió arrastrando. Seon, mientras se marchaba, suspiró, pensando que todavía tenía mucho que recorrer, porque como no iba a tener fe en un atleta bajo su cuidado. Pasamos con el tiempo al ring de luchas, donde sonidos de golpes se escuchaban. Un tipo tenía las manoplas de entrenamiento cortando el aire mientras gritaba que esquivara. El ataque continuaba, pero ahora con la otra mano, pidiendo que lo hiciera de nuevo, mientras sus puños zumbaban con el viento. Daniel procedió a realizar continuamente el combo clásico de 2 golpes, causando que el cuero del material tronara por la potencia del impacto. Otros 2 chicos veían atentos mientras escuchaban los regaños e instrucciones del encargado, quien no paraba de decirle cosas. Al parecer, el rubio también era un entrenador, que dudoso le preguntó que si eso funcionaría también con él, pero el amigo de Daniel comentó que si así fuera hubiera debutado mucho antes. El tipo de las manoplas le mencionó que hizo un buen trabajo, así que era momento de tomar un descanso. Daniel, agotado, dio las gracias mientras se quitaba los guantes y se retiraba. Vio una mano que se agitaba y alguien gritaba su nombre. Era su amigo, quien le dijo que comenzaron su entrenamiento casi al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué era tan difícil platicar con él? Pero Daniel, con una sonrisa, le dijo que no le quitara las palabras de la boca. Su amigo le comentó lo sorprendido que estaba cuando supo que se uniría a ellos. Daniel le dijo que no pensaba ir a ninguna parte sin él, causando que su amigo le diga que es un asqueroso. Daniel, limpiándose el sudor, le dijo que lo entenderá ya cuando sea un anciano, y su amigo le dijo que no se burlara de él porque si no le partiría la cara en ese momento, llamándolo cabrón. Pero una voz conocida se alcanzó a escuchar, interrumpiendo la plática amena que estaban teniendo. Mirando hacia la dirección, era el supervisor, que estaba saludando mientras los demás, muy alegres, se acercaban a él. Sin más, pidió la atención de los presentes, ya que tenía un anuncio, así que debía reunirse todo el mundo. Pasado un rato, todos los presentes, incluyendo a los entrenadores, se prepararon para ver qué les tenía el supervisor. Levantó unos papeles al aire, preguntando si alguien tenía la menor idea de qué eran esos documentos. Rápidamente, uno levantó la mano comentando que sí, tal vez podrían ser ofertas, y el supervisor dijo que sí, que eran eso, y ahora trajo 4 consigo. Todos se emocionaron, mencionando cómo era un viejo increíble, casi vagabundo, genial, le dijeron, lo cual molestó al supervisor por el tema de flojo, ya que trabajó mucho para conseguir eso. Daniel, como no estaba familiarizado con eso, preguntó qué eran las ofertas a su amigo, y en forma sencilla le explicó que son ofertas para entrar a peleas, y esta vez son 4 diferentes. Preguntó que si eso significaba que cualquiera podría entrar, pero le explicaron que no era tan fácil. Esas cosas las consiguieron porque su organización calificó para poder dar un gran espectáculo a nivel. Daniel preguntó que si entonces otros equipos distintos al suyo no reciben ofertas, pero su amigo comentó que si los organizadores las entregarían solo por pedirlas. Esas cosas se consiguen con esfuerzo, así que deberían agradecer. El supervisor se calmó diciendo que ya basta de charla, así que pasará a decir los nombres. El primer nombre fue Kang Eun-kung, quien alzó la mano diciendo presente. Era un tipo muy musculoso. El próximo que nombró era Tae-hun, este era el tipo que entrenaba con Daniel hace rato.
Al parecer, junto al grandote también son entrenadores, y más que eso, los dos pertenecían a la afiliación bajo el guante de oro. La verdad, no sé qué significa, pero no está de más saberlo. La tercera era la primera mujer que vemos en esta historia. Yo pensaba que no existían en este mundo, pero es Johin, quien también dijo presente. Y como debía ser, nuestro chico pecho peludo también fue nombrado, pero sinceramente, él no se lo esperaba. Al parecer, su amigo se llevó la misma impresión. De hecho, todos comenzaron a mirar a Daniel, que comenzó a entrar en nervios, ya que las miradas de molestia y frustración comenzaron a posarse sobre él. También la chica de antes le echó unos ojos de pocos amigos, pero no dijo nada para quejarse, solo tenía la sonrisa muerta. Mientras todos murmuraban cosas, el supervisor mencionó que eso fue impulsado como un equipo, así que nada de resentimientos. Poniendo eso en claro, levantó un poco la voz preguntando que si alguien tenía una queja, pero todos entraron en silencio. Como todos le tenían respeto al supervisor, se levantaron aún tragándose el rencor sin decir nada, y la orden de los que recibieron una oferta fue que fueran a ver a Seon. Daniel de repente fue rodeado por un brazo que apretaba el puño de forma muy amistosa. Era el supervisor, que se acercó diciéndole que hablaran en privado. Mejor no, pobre Daniel, corre de ahí, te va a hacer pagar la oferta, algo quiere y no es dinero. Dejando las bromas a un lado, llegamos a la oficina administrativa, mientras Daniel decía que no parecían contentos. El supervisor mencionó que con eso, ya que fue la misma organización quien tomó las decisiones. Daniel mencionó que aún así lo incomodaba, pero el supervisor dijo que no le dieran más vueltas, ya que ellos sabían claramente cómo la organización hacía las elecciones. El supervisor le preguntó por qué no mejor se arreglaba, pero Daniel le dijo que sí está emocionado, pero algo confundido e inquieto. Preguntó entonces de dónde era la oferta, y el supervisor mencionó que era de la 11ª. Preguntó cómo es posible, no se supone que es la mejor organización de Corea, ¿cómo lo encontraron? Pero el supervisor dijo que vieron su video viral. Como un gángster se apoderó de la Liga Central, un monstruo que destruyó a un atleta profesional, era el título viral. Daniel preguntó que si eso significaba que sería su debut, y el supervisor dijo que sí, pero tenían un pequeño problema. Mientras le entregaban unos documentos, preguntó qué era, pero el supervisor dijo que echara un vistazo. Ahí se presentaba la información del rival, 23 años, midiendo 1 metro con 83 centímetros y un peso de 87 kilogramos. Toda la información estaba ahí. Notó que todo decía que era un peso welter, para que lo sepas, se refiere a la categoría, es como entre peso medio o ligero. Pero el supervisor le pidió que mirara el otro papel. Ese decía los horarios de los partidos. Daniel encontró la fecha y movió las cejas al ver que sería el 9 de septiembre, preguntándose si estaba correcto. Mencionó que hoy era 18 de agosto, preguntando que si no era un error, pero el supervisor dijo que no, ya que esto era un partido de respaldo. Explicó qué pasa cuando el peleador inicial está lesionado y ocupará su lugar, así que tenía 3 semanas para perder peso, analizar al oponente y entrenar. A pesar de eso, el oponente tenía mucho más trabajo previo y una experiencia mucho mayor, así que estaban en desventaja absoluta. Daniel no comentó nada, solo bajó los ojos y tapándose la boca, hasta que el supervisor le preguntó qué pensaba. Era común que el periodo de entrenamiento fuera de 3 meses antes y después de un combate, pero él se enfrentaría a un oponente de primera sin tener un buen equilibrio físico. No era diferente a un sacrificio. Aún así, Daniel dijo que lo hicieran. El supervisor, claramente preocupado, le preguntó que si estaba seguro, ya que no había marcha atrás. Daniel afiló los ojos, levantando la mano, dijo que sí, que claramente estaba seguro de querer hacer eso. El supervisor no objetó nada, solo pidió que firmara el contrato mañana, que por ahora se fuera ya. También Daniel se sorprendió, pensó que iba a discutir algo, pero el supervisor mencionó que porque aceptaría la oferta si pensaba oponerse, así que ya se fuera. Sin más, Daniel ya estaba en la puerta para retirarse, pero algo más salió del supervisor, que lo llamó. Le preguntó que si sus padres sabían que competía para ser un atleta de las artes marciales. La cara del entrenador fue de sorpresa al escuchar cómo Daniel, nervioso, decía que no, que todavía no sabían. El supervisor mencionó que no le corresponde interferir, pero como un buen hijo no debía participar en partidos sin su permiso o su conocimiento. Daniel bajó los ojos, un sentimiento de pesar lo apoderó y solo mencionó que sí les planeaba decir. El entrenador lo miró serio, mientras un suave quejido sonaba de su garganta. Jugando con sus manos, le preguntó qué tal si discutía eso con sus padres hoy y mañana tomara su decisión. Daniel preguntó alterado que si hasta mañana,
pero el supervisor le dijo que todavía tenían tiempo para informar a la organización, si no, tendrían que cambiar el horario. El supervisor aclaró que no tenía que ser testarudo y molestar a sus padres, que vaya y les diga la verdad, ya que siempre existe una próxima vez. Daniel quedó unos segundos en silencio y girando hacia la puerta le preguntó al supervisor una cosa, dejando sin palabras a este. Preguntó que si en verdad podría existir una próxima vez. Pero con una sonrisa, para matar la tensión, dijo que solo era una pregunta. De todos modos, le hará saber mañana su decisión. Sin más que discutir, se despidió, dejando al supervisor mudo, sin algo que contestar. Solo escuchó cómo se marchaba, como si se quedara congelado por la fuerte verdad de ese mundo que los instintos del chico notaron. Ya relajado, solo se puso cómodo y un fuerte suspiro relajó su cuerpo. Fue una plática muy tensa para ambos. Recordó cómo el amigo de Daniel le comentó su preocupación, ya que en el pasado trató de hacer deporte, pero terminó causando problemas a sus padres. Para el supervisor, eso se volvió un tema muy molesto, son problemas que él no quería cargar consigo. Daniel entró a su casa saludando, diciendo que ya estaba de regreso, mientras se comenzaba a quitar los zapatos como es costumbre. Su madre le dijo que llegó temprano, mientras su padre veía la tele y Daniel comentaba que estaba un poco cansado. Su madre le dijo que mejor se metiera a bañar ahora que regresó del ejercicio, pero él mencionó que ya se duchó en el gimnasio. Mientras su madre le decía que no sea sucio igual que su padre, este mismo comenzó a levantar la voz con emoción. Con un grito más que apasionado se levantó alentando a su equipo, espantando a la madre que perdió el equilibrio del susto. Su grito de que era un gol fue largo y constante, como es costumbre, mientras la ropa cayó al suelo por todas partes. Así que la madre le comenzó a dar cariño porque todo estaba sucio de nuevo, pero Daniel mencionó que tenía algo que decir. Su madre le dijo que fuera a lavarse primero con mirada aterradora, y esta vez Daniel, al sentir el miedo, contestó que sí, mientras su padre estaba inerte. Después de su baño, Daniel se sentó con su familia para explicarles todos los detalles, mientras ellos escuchaban en silencio cada palabra. El padre le preguntó a su mujer qué le parecía, pero la mirada era tensa. Ella, levantando el pecho, dijo que no sabía, él ha estado haciendo lo que quiere y ahora está pidiendo permiso. Pero su esposo dijo que no fuera así, que no se expresara de esa forma. Ella, mordiéndose los labios, comentó cómo solo llega a decir que entrenará artes marciales como si nada. Su esposo le mencionó que él estaba abriéndose a una discusión que no fuera negativa, pero un grito salió del sentimiento que trataba de reprimir, gritando que lo que sea a ella lo odiaba, dejando atónito a su hombre. Daniel trató de hablar llamando a su madre, pero ella al instante lo calló, que ni siquiera se atreviera a decirle una sola palabra. Con la cara roja y las lágrimas a punto de escaparse, le comenzó a decir que ella ha dormido menos horas, se ha saltado muchas comidas durante 10 años solo para que pueda hacer deporte. Explicó cómo ha perdido muchas conexiones con sus amigos y la gente que conocía, todo lo que hizo en esos años fue envejecer. Apretando los puños, tirando de su ropa, preguntó con la voz ahogada, con un nudo en la garganta, que si ahora le estaba diciendo que iba a hacer artes marciales. Daniel sintió el pesar y la agonía mientras su madre le preguntaba cuánto tiempo tendría que vivir eso y siempre tenía que ser la perjudicada, que si acaso no le importaba su madre. Estas palabras dolían más que cualquier daño. Su madre bufaba, sus ojos se pusieron rojos. Ella explotó de tal forma que liberó todo lo que pensaba, dejando que no pudiera articular una palabra más. Se levantó sin esperar respuesta, gritando que olvidaran lo que dijo, ellos podían hacer lo que quisieran, ella solo es la que limpia la casa de todos modos. Daniel la tomó de la mano diciendo que por favor esperara. Él le contestó que sabía lo mucho que se ha sacrificado por él y siempre se ha sentido muy mal por ello, tomando ese trago amargo en lo más profundo de su alma. Y por eso quería decirle que sería su última vez, que tenga fe en él. Por eso estaba justo ahí, en ese momento, buscando su aprobación. Su madre apaciguó su cara de molestia. Sentía como una presión en su pecho, era como un vacío casi seco. Solo puso una mueca en el rostro, pero sin contestar nada se soltó a la fuerza de la mano de su hijo con mucha brusquedad. Sin mirarlo, se comenzó a marchar y dijo que sí, haz lo que quieras. Oh, Dios mío, dijo la frase de toda mujer, ya hasta a mí me dio mucho miedo. Daniel se sentía muy mal. Su rostro expresaba como sus sentimientos lo estaban aplastando. Sabía qué egoísta estaba siendo, y su padre también estaba en silencio. Mientras Daniel se levantaba, su padre le dijo que no se enfadara, que su madre solo estaba preocupándose por él, pero Daniel dijo que lo sabía muy bien. Daniel comentó que siempre su madre solo se enfadaba cuando la hace preocupar, es su manera de ser.
Su padre lo tomó del hombro para consolarlo y con una sonrisa le dijo que al parecer ha crecido mucho. Acercándose, le confesó que había una cosa en la que se equivocaba con su madre. Le dijo como si fuera un sabio que su madre siempre se molesta por todo, que no ve cómo tiene marcas en el cuello. Pero Daniel le dijo que eso era su culpa siempre. Así, su padre comenzó a juguetear con su hijo, quien no tenía derecho de burlarse de su anciano padre, que se las pagaría. Daniel preguntó que si eso significaba que lo aprobaba, y su padre, orgulloso de él, dijo que sí, ya que no quería que lo culpara si vivía con arrepentimientos. Daniel dijo que lo entendía, pero no tenía que preocuparse, ya que no le echaría la culpa de nada. Su padre le dijo que también fuera a animar a su madre, ya que ha hecho mucho por él, y él, sonriendo, le mencionó que sí, por supuesto la animará. Su padre le dio unos pequeños golpes en el hombro y le preguntó que si tenía más cosas que decirle antes. Daniel le mencionó que le prestara su tarjeta de crédito para pagar la cuota de socio, pero que también pudo hacer reducción de impuestos. Pero ahora sí la plática se volvió seria para el padre, preguntando que si lo hacía le daría dinero después, ¿verdad? Daniel, teniendo la misma genética, también se puso serio y le preguntó que si le quiere quitar su dinero a su propio hijo. Su padre se marchó diciendo que tal vez entonces no tenía dinero, pero Daniel, al ver eso, dijo que tal vez de pura casualidad le regrese el doble o el triple si se vuelve famoso. El padre, astuto, dijo que no, que el doble su culo, ya que no era tonto. Pero Daniel le dijo que era una oportunidad única si salía en televisión y esas cosas, pero él dijo que imposible. Entonces Daniel lanzó la bomba inevitable, mencionando que si se hace famoso se hará amigo de un gran grupo de chicas, causando que su padre abriera los ojos al máximo, sacudiendo las orejas. Así, al instante se dio la vuelta y cerró el trato con el choque de palmas, la forma donde los hombres con honor y palabras cierran los tratos. Su padre, con una sonrisa pícara, le preguntó cuánto salía su afiliación, llamándolo futuro campeón. Daniel, con otra sonrisa cómplice, le dijo que no se preocupara de eso, debido a que no tenía razones para arrepentirse. Así comenzaron a juguetear nuevamente, mientras la puerta de una habitación estaba entreabierta a sus espaldas. Su madre, aun si actuó de una manera muy contundente, claramente no podía dejar de ser madre. Su cara era más que preocupada al ver a su hijo a escondidas, pero sin más cerró la puerta. Escuchó todo, pero no se atrevió a salir para decir algo. Así pasó otro día. Regresamos al gimnasio con un día muy hermoso y cálido, pero este no era el gimnasio de nuestro protagonista, sino otro completamente diferente. Un pesado mazo de acero se movía con un silbido a gran velocidad, con una fuerza que sacudía cada músculo y un agarre que tomaba con firmeza para no ser sacudido por la presión. Un tipo de cabello rojo entrenaba con dedicación. Una voz interrumpió su concentración, causando que la masa saliera de sus manos, a ver si alguien no pierde un pie. El tipo, que tenía más músculos en la espalda que nada, preguntó que si ya tenía noticias de ellos o mínimo algo que informar. El sujeto, caminando preocupado, mencionó que solo tenían 3 semanas para la pelea, causando que le dijeran que de seguro están en discusión, pero pronto tendrían noticias. Oh, por Dios, ¿por qué siempre ponen nombres muy parecidos? Por eso se me olvidan. Este sujeto es Jeon, que se quejaba que existían 60 personas en su rango, que tan difícil es un reemplazo. El que parecía su entrenador le dijo que no se estresara, ya que tensaría los músculos, pero él suspiró mencionando cómo no lo iba a hacer, que sentía su esfuerzo en vano al no tener rival. Su entrenador se molestó diciendo que el entrenamiento es muy importante, pero él explicó que todo no valdrá nada si al final no tienen una pelea en la cual participar. El chico se comenzó a servir agua mientras su entrenador dijo que esperara, que trataría de llamar para ver si sabía algo. El entrenador tronó la boca, su luchador tenía una actitud muy fastidiante. Pero aún así se puso manos a la obra y se contactó con el equipo encargado, escuchando cada detalle. Jeon lo miró a detalle, escuchaba como decía todas las cortesías y demás, pero él simplemente estaba muy curioso por saber qué terminaría pasando. El entrenador le dijo muy alegre que por fin tenían una información confirmada, y el tipo le preguntó que qué le dijeron. Él se motivó tanto que apretó los puños alegre al escuchar que por fin tenían un sustituto para su pelea, causando que un brillo de emoción se encendiera de nuevo. Pero el entrenador bajó la mirada viendo su celular, comentando calmadamente que nunca había escuchado el nombre de ese tipo, diciendo Daniel en forma de pregunta. Pero John mencionó que debe ser un recién llegado a la liga si no lo conocía, pero el entrenador mencionó que no estaba seguro. John continuó diciendo que no importaba, como fuera volvería a su entrenamiento. Muy emocionado, un choque de adrenalina, una determinación inquebrantable, una dedicación infernal, todo para ser el ganador. Así es como debe sentirse un verdadero entrenamiento.
Seón estaba sentado con Daniel y le informó que, antes de que firmara, tenía que explicarle unos detalles. Comenzó diciendo que el reparto de los beneficios era de 9-1, así que él se llevaría 9 y el gimnasio solo 1. Eso impactó mucho a Daniel, ya que normalmente siempre era 7-3, a poco si ganaban algo. Seón comentó que tenía razón, pero era la mentalidad de su superior, así que no podían hacer nada al respecto. Seón le preguntó que si debían aprovechar sus palabras y ponerle su contrato a 7-3, pero Daniel, entre risas, le dijo que siguiera explicando el contrato. Estirando el papel, comentó que no tenía mucho detalle. La pelea se fijaba en 2 millones de won y el ganador tenía una bonificación del 50%, así que tendría 1 millón extra. Pero explicó que tenía que estar atento al pesaje, ya que si sobrepasaba el límite impuesto podría perder entre el 30% o hasta el 100% del premio. Para ser sincero, esto sí no lo sabía, no sé si se aplique en la vida real, pero superar el límite por descuido del peleador puede causar que pierdan el premio. Seón le dijo que ya las cosas restantes aprendiera a leerlas y revisarlas, pero si tenía alguna duda. Daniel le preguntó, ya bien, ¿cuánto sería la suma final si ganaba el encuentro? Y Seón le dijo que pensó que nunca preguntaría. En sí, para no darte el tema de cómo el gobierno explota y los porcentajes que se llevan las empresas, y más apoyos que suman y restan, terminaría ganando al final 3.3 millones para él. Daniel se volvió loco por el jugoso premio, ya que nunca podría juntar 5 millones trabajando como loco, ahora recibiría más de 3 millones por una sola pelea. Así, Seón puso el puño en la mesa diciendo si tenía una duda más. También aprovechó para preguntarle que si se iba a salir después de esta pelea, pero Daniel, emocionado, le dijo que no, ya que aprovecharía cualquier oportunidad. Seón le dijo, con mirada seria, que si no llegaba a hacerlo bien esta vez, tal vez esas oportunidades no se presenten jamás. Esto dejó pasmado a Daniel, quien miró serio. Ya sabía cómo se movía este ámbito, se mueven cantidades absurdas, pero solo para unos pocos. Como se espera, esto no es beneficencia, siempre se busca a los que tengan mejor rendimiento y éxito. Las cosas han cambiado, no se trata de ganar o perder, sino de la forma en que capture la atención del público, si no, simplemente son desechados. Cruel que es la realidad. Seón le dijo que demuestre su determinación y espíritu, si no funciona, al menos debería cagarse en los pantalones, dejando tragando saliva a Daniel por la presión. Seón simplemente explicó que no quería que lo tomara a la ligera, quería que fuera preparado con la mejor mentalidad para no perder a los fans antes de que aparezcan. Daniel, emocionado, dijo que lo tendría muy en cuenta. Entonces Seón dijo que solo firmara y volviera a la práctica. Aquí le dicen que tenía que aprender estrategias y tácticas para enfrentar a su rival, emocionando a Daniel. Seón le dice que esta clase será de lucha libre, la llave de su éxito. Así pasamos a Daniel siendo estampado con brutalidad contra las rejas, atrapado entre los grandes brazos de un hombre musculoso. Daniel trataba de soltarse, pero aun si ponía todas sus fuerzas no se movía, era como una muralla el tipo. En verdad que es una odisea los nombres de los personajes, así que a partir de ahora tendrán apodos, y este sujeto será Titán. Seón le gritaba que le pasaba, que tenía que liberarse del lugar, que si acaso era un inútil. Aquí explican cómo la lucha libre será parte importante del entrenamiento, ya que se tienen que variar los movimientos, y que mejor que la lucha libre para dar las bases. Aparte, para enfrentarse a su oponente, que no tenía un punto fuerte en especial, sino que era hábil en todas partes y tenía un conocimiento general obtenido por la experiencia. Eso lo convertía en una bestia que podría destrozar a un novato, y lo más seguro es que use técnicas de agarre para causar que Daniel no pueda ni conectar un golpe. En su momento, Daniel preguntó que si la lucha libre sería la clave para contrarrestar su habilidad, y en tan poco tiempo además. Seón le preguntó que no dijo antes que hizo lucha coreana, causando duda en Daniel, que no lo recordaba. Recordando, se sorprendió pensando a qué se refería, a Esirum. Entonces, a esa lucha se refería. Seón le dijo que sí, a eso se refería, así que solo tenía que pulir la técnica, y Daniel comentó que en temas de Esirum se podría enfrentar a cualquiera. Así fue como nos dirigimos al punto en que se enfrentaba a Titán para practicar. Daniel apretaba los dientes por el esfuerzo. Como se lo esperaba de Titán, su fuerza era aplastante. Al enfrentarse contra él, sentía como su fuerza fuera drenada, no por ser débil, sino por la diferencia de poder. Es como empujar un camión, no es que uno sea débil, sino que la diferencia es tremenda. Daniel pensó con astucia y movió su pierna para dar un golpe lateral a sus pies. El impacto fue directo al tobillo, causando que el pie patinara de la lona. Titán al instante sintió como el cuerpo perdía firmeza y su ancla desapareció.
Daniel al instante tomó su hombro, supo que pudo quitarle el equilibrio, era su momento. Con todo lo que tuvo de fuerzas, e impulsando todo su cuerpo, arrojó a Titán lo más lejos de él, y con una carrera bestial azotó con rudeza a Titán contra el otro extremo de la reja, causando que se sacudiera violentamente. Titán apretó los dientes, eso era algo que nunca esperó de un novato. Si le causó daños usando todo su cuerpo para cerrar la brecha de poder. Daniel no es alguien que espera una oportunidad y se lanzó directo por las rodillas para tratar de ceder sus articulaciones, pero Titán no dejaría que las cosas fueran tan fáciles. Aunque estaba sorprendido por la astucia de que lo tratara de hundir, Titán abrió las piernas para separar su agarre y se inclinó sobre Daniel para que no perdiera el balance y poder estar de pie. Uno de los entrenadores mencionó que Daniel no era una broma. En poco tiempo aprendió a manejar el equilibrio del rival y atacar a las articulaciones al ser superado en fuerza. Seon también pensó igual, esperaba un resultado similar, pero no tan avanzado. Titán, después de recuperar el apoyo, comenzó a tomar aire mientras apretaba la ropa de Daniel. Este, que era una persona con mucha experiencia y con 2 niveles por encima, tomó el cuerpo de Daniel y lo comenzó a girar como si no pesara un gramo. De la nada lo soltó para poder romper el agarre que tenía Daniel sobre su cuerpo. Esto causó una apertura que ocuparía para destrozarlo. Con esos brazos que parecían de acero lo tomó por las posaderas, a lo mejor eran muy esponjosas, y le hizo la risa destrozadora de Nueces 5000, apretando el mini Titán contra las pechugas máximas con mucha presión. Daniel, como pudo, comenzó a patalear, causando que su pie golpeara la rodilla del rival. Al sentir el apoyo, ocupó la otra pierna para tener soporte en esa altura. Así ejecutó una técnica única para mover nuevamente los pies del sujeto y recuperar su ritmo. Así, los dos nuevamente cayeron a la lona. Ninguno quería dejar las cosas fáciles, hasta ahora ha salido una lucha desesperada de placajes y derribos. Titán alabó a Daniel por sus curiosos movimientos que parecían funcionar a las penas. Daniel le lanzó una sonrisa, diciendo que no se sorprendiera, ya que esto solo estaba comenzando. Los dos salieron disparados al máximo, las pláticas no tienen cabida en las luchas. Otro choque se llevó a cabo en el centro, bajando el centro del cuerpo para no ser derribados. Seon no pudo evitar sonreír, pensaba que no se acostumbraría tan rápido a las artes marciales, pero iba muy bien. Ese chico, con la mirada puesta en un objetivo fijo, sin titubear, puede valer la pena para pertenecer a las artes marciales. Así el entrenamiento continuó hasta que un día nos encontramos en un coche en la calle. Seon estaba manejando, preguntando cuál fue su peso antes de salir del gimnasio. Daniel le dijo que fueron 77.3 kilogramos. Seon comentó que la 11ª permitía hasta 500 gramos de tolerancia, así que estaba bien, y preguntó si no había comido algo. Daniel, suspirando claramente, no sabía por quién lo tomaba, pero Seon le comentó que el agua también aumenta el peso. Daniel dijo que lo sabía todo muy bien, pero una voz lo puso de mal humor. Esta le decía que siempre mencionaba que ya sabía todo antes cuando le preguntan algo. Daniel, con fastidio, preguntó la razón de que ella estuviera ahí, y ella contestó que lo hacía solo porque los demás estaban ocupados. Daniel le hizo caras, comentando que ella no sería de ayuda, así que se perdiera, pero fue ignorado, comentando quién cuidaría las cosas cuando estuviera en el pesaje. Daniel, de forma madura, le comentó que no estuviera de metiche en las pláticas de los demás si solo era la cuidadora de las cosas, lo cual causó que ella preguntara a Seon que si podía golpearlo. Seon se burló, diciendo que se habían vuelto muy cercanos, y hablando del tema, que dijeran que dijeron tus amigos cuando iban a pelear. Pero Daniel mencionó que todavía no le había dicho nada a nadie. Se puso nervioso al preguntar la razón, pero comentó que no era nada especial, solo se iba a tomar su tiempo antes de decirles. La metiche comentó que razón su culo apestoso, ya que la verdadera razón era porque tenía miedo a perder, por eso no dijo nada. Daniel, al contrario de molestarse, dijo que estaba en lo correcto con una gran sonrisa, lo cual causó confusión, pero la madurez no duró mucho tiempo y le puso un estate quieto a la dama, ya que era fiel partidario de la igualdad. Así se comenzaron a tirar del chongo como niños berrinchudos, molestando a Seon, que les pidió que se calmaran, todo el tiempo estaban peleando. Por fin llegamos al tan esperado lugar en un instante. Sin más retrasos, entraron al edificio a paso lento y firme. Daniel se sorprendió mucho, tanto que la quijada parecía caerse y sus ojos abrirse muy grandes. Al parecer era un evento muy grande, mucho público por todas partes y un escenario magnífico. Seon le pidió que dejara de babear y lo siguiera. La mujer claramente se burló de que se espantara, y Daniel solo comenzó a sudar frío. Sin más, avanzaron directos a sus lugares.
Seón le dijo que esperara un momento en ese lugar en lo que iba a revisar algo, y Daniel aceptó. Al momento de sentarse notó algo que le llamó la atención y no pudo evitar mirar. Al fondo del lugar parecía que su oponente estaba presente, también mirando directo al escenario. Seón ya se había sentado a su lado, pidiéndole que no lo mirara fijamente, y Daniel preguntó si ese sería su rival. Seón explicó que es mejor que no tengan contacto antes del encuentro cara a cara. Daniel preguntó que si en serio no se podrían ni saludar antes. Seón preguntó qué sentido tendría un saludo, de todos modos mañana se enfrentarían, pero a Daniel como que no le gustó ese tema. Seón explicó que es algo común, de hecho, mirándolos indirectamente, comentó que ellos estaban tratando de hacer lo mismo. Daniel miró más a detalle y claramente sí, parecía que no lo ignoraba por completo ahora que lo mencionaron. Seón preguntó si ya iba a empezar. Daniel miró más a detalle. Parecía que evitaba el contacto visual a propósito, a pesar de que a él no le importaba y lo observaba a detalle. ¿Quién diría que existiera una barrera tan grande estando a unos metros de distancia? Así que ese era el pensamiento. Un anuncio sonó en el escenario, llamando al pesaje 61, que daría inicio. Primero sería la esquina azul y luego la roja. Así, las personas iban una tras otra, siendo inspeccionadas a detalle por un observador calificado que daba legalidad a los requerimientos. Seón mencionó que pronto sería su turno, así que se preparara, la meta era tener 77 kilos o menos. Daniel, sin importar nada, se comenzó a desvestir ahí en las gradas, emocionado, pero con un descaro que espantó a sus compañeros. La muchacha, con su violencia de mujer, le dio una patada llena de furia, tan fuerte que a lo mejor le regresó la comida hasta el cerebro. Ella, sonrojada, le preguntó por qué se quitaba todo si aún no decían su nombre. Pero Daniel, con una lágrima en el ojo, contestó que al final de cuentas se lo iba a quitar, ¿qué problema había? La muchacha le mencionó que nadie quería estar viendo su patética ropa interior, pero Daniel le dijo que ella no sabía de la buena calidad de ropa de hombre, así que no hablara al respecto. Cuando por fin fue llamado, Daniel comenzó a hacer una fiesta, muy contento, que llamaba la atención, mientras los otros trataban de tragarse la vergüenza. Así comenzó subiéndose a la báscula para poder dar comienzo a su pelea. Después de rectificar el peso, comentó el juez encargado que Daniel tenía un peso de 77.2 kilos, pasando el estándar. Seón sonrió aliviado de que pasara sin temas, pero la mujer decía que era lo mínimo que un profesional debía cumplir si un día deseaba ser alguien. La mujer directamente le lanzó los pantalones para que se los pusiera, pero Daniel no quería, decía que hacía demasiado calor, que tenía la rajita fresca así. Pero la mujer lo comenzó a regañar y, golpeando el pantalón en su rostro, dijo que se los pusiera ya. Daniel no quería, le decía que dejara de hacer un escándalo, ya que estaba cómodo. Pero la escena fue tan única que los demás la alcanzaron a ver y se comenzaron a reír tan fuerte que espantó a los dos. A la mujer se le subieron los colores al rostro, sus ojos se comenzaron a nublar por las lágrimas que se acumulaban y su voz temblaba. Sin más, le aventó su ropa al rostro, le dijo la perdición y salió corriendo en desesperación. Pero justo a sus espaldas estaba su rival en su pesaje, donde se anunciaba que pasaba con un peso de 77.3 kilogramos. Mientras Daniel se quitaba la ropa de la cara, volteó, ya que se anunciaba que se llevaría a cabo el cara a cara entre ellos dos. Así pasamos al centro del escenario, dos miradas frías, sin emociones, causando tensión, posando como es debido en el lugar. Estando tan cerca, Daniel pudo ver cómo su piel estaba seca y algo demacrada, se esforzó para llegar al peso, pero de seguro mañana será una persona diferente. Mientras se preguntaba que si le podría ganar, una voz le dijo que eso era jodidamente molesto, causando duda en Daniel. Era el rival, que le comentó cómo escuchó los rumores de que ni siquiera pasó la liga de aficionados, con una actitud muy déspota. El tipo continuó diciendo que si no era un imbécil al aceptar la oferta, así que si acaso solo quería pasar vergüenza, acaso podría soportar un sparring en el octágono, mientras Daniel cada vez estaba más confundido por su actitud. Claramente Daniel también se comenzaba a molestar por ese bastardo que se burlaba de cómo una persona llega solo por contactos a la liga principal. El juez le pidió que se calmara y no estuviera provocando al oponente, lo cual aceptó muy alegre. El tipo comentó que lo dejaría, pero que no quería pasar pena con un tipo patético como él. Daniel no aguantó las palabras y le dijo que se callara, era jodidamente ruidoso, sus oídos no soportaban tantas porquerías. Sin importarle nada, lo empujó, golpeando directo en su garganta, causando que se ahogara levemente. Esto llenó de furia al tipo, como se atrevía, gritó con todo pulmón a ese maldito bastardo. Al instante, su entrenador y el juez se abrazaron con todo lo que tenían para que no pasara a mayores, ya que el tipo quería moler a Daniel.
Mientras eso pasó, Daniel solo se dio la vuelta para tomar sus pantalones, diciendo que los hombres de verdad demuestran con acciones, no con palabras. El sujeto estaba que lo llevaba el diablo, apretando todos los músculos, llenos de rabia, temblando de ira, que sus ojos pronto saldrían de su cara. Pero Daniel no paró ahí, diciendo que tuviera más respeto, ya que era un año mayor, así que hablara con propiedad, porque si no, tal vez podría hacerlo su hijo, con las pelotas bien puestas. Lo llamó maldito malcriado. Esta historia aún continúa, pero se las quise mostrar como agradecimiento a su apoyo. Si quieren ver más, solo comentenlo, si no, en verdad los likes que dan al video son la única forma en que me entero si les gustó para seguir adelante, y agradezco mucho sus palabras. Si quieren ver las historias antes que nadie, denle al botón de unirse, eso es un apoyo muy grande para mí. Pero aún así, suscríbanse para que no se pierdan los nuevos capítulos. Tengo como meta que cada lunes tengan un video nuevo, pero mientras esperan les dejo aquí otras historias que pueden disfrutar. Espero que les guste mi contenido y, sin más, adoro a cada uno que encuentra la manera de apoyarme. Nos vemos en el siguiente video.